Suscríbete a La Panterita. Su espacio, un hogar. Personal Flow, conexión total. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y Porade, el cacique sí que te conviene. Hierro Par, Cooperativa Comes y Par, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello fui chupé quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu, es invencible por naturaleza. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Bancar tu vida más simple. Fortaleza, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Respira bien con Respivem. Más ciudadanía, menos corrupción. Cambiemos la historia. Major Lab, el mejor resultado es que nos elijas. ABC Cardinal 7:30 AM. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ABC TV, muy buenos días. 11:31 en todo el país. Dani, ¿cómo estás? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Fabio Martín, ¿cómo estás? Todo bien, buen día para todos. Bueno, yo debo decir que ni anoche, ni hoy, porque estuvimos constante en el programa de la mañana, pude ver el tema del VAR. ¿De qué hablaron? ¿Qué dijeron en la jugada de David Luiz? Y hay una palabra clave. El VAR le da la razón al árbitro. Sí. Al árbitro, ¿no? Y el VAR como que le confirma. Que el toque se produjo antes de que se produzca ese movimiento, de Ah. codo, lo cual para mí yo no veo así. ¿Podemos Claro. ir a eso, por favor? Sí. Porque Claro. sigue siendo tema de discusión, ¿eh? Yo no sé qué dice Wilson. O es incapacidad o mienten. A ver, No, lo que ellos argumentan es del VAR. que... Vamos a escuchar, por favor. Dale. Un defensor que se encuentra en la trayectoria del balón se protege de manera natural para la acción y el balón golpea su brazo que está pegado al cuerpo en todo momento y no realiza un movimiento adicional. El árbitro, desde una buena ubicación, observa esta acción, identifica la correcta posición de los brazos pegados al cuerpo e interpreta mano no sancionable y deja que el juego continúe. El VAR, utilizando los ángulos, velocidades y las consideraciones correspondientes, confirma la decisión de campo. Mano no sancionable, no penal. A continuación, los audios y videos del VAR. Sí, vivo. Sí, medio cortito, ¿no? Porque lo tomó... Sí, ya cuando... Sí. Ese parece estar bien. Está bien, está confirmado, está bien. Limpio. A ver. Para remate. ¡Ah, mira quién le pega al cuerpo! ¡Mírame! La top. La esquina la tiene pegada al cuerpo. Hay un movimiento. Dale. Mira acá hay un movimiento, la tiene pegada al cuerpo. Bien, de frente. Sí, zoom, un poquito de zoom. Ahí tengo los dos brazos sobre el cuerpo. Dale, adelante. Bien. Dame el momento de que pega. Pega, uno más. Está muy pegado al cuerpo. De frente, una de frente. Daro, sigo analizando. Bien, perfecto. Ahí está tapada, la inversa. Para mí no. La mini de ese lado. Para mí está cerca, atrás. Realiza un giro para que Dale. el cuerpo. Dame la mini y en un loop. Para mí la tiene pegada al cuerpo. Ok. Para mí el brazo está muy cerrado, está perfectamente cerrado. Sí, tranquilo. Bien, sí. Es muy cercano. Daro, está perfecta tu observación. Solo quería determinar perfectamente el golpe del balón. Bien, Poder reanudar. muchas gracias. Versus Olimpia. En minuto 50 de juego. Bueno, gracias, Kike. Bueno, para mí ahora, mirando, porque repito que ayer estábamos con el tema de la transmisión, sin tener tantas reiteraciones como esta que tenemos, y el tema del no hacer movimiento. Yo sé que el brazo no hace movimiento, pero sí el cuerpo, y me parece que el codo sale un poco. Esta es muy... ¿dónde está? Esta.
Y la de atrás también. Para mí hay una frase clave del árbitro. Sí. Y que de ahora en más los defensores podrían utilizar Mira acá. como argumento. Porque el árbitro dice, sí realiza un giro, Sí. pero la tiene pegada al cuerpo. Sí. Y que ese movimiento del codo supuestamente se produce después del toque. No. Para mí. No, ¿Eh? para mí, No, mí ellos argumentan de que no es penal porque en ningún momento se despega. Pero amplía por el codo. Claro. Sí, Amplía, entonces, y ellos no ven es eso. una pelota que va directo al arco. Yo creo que... Para ahora mí es mira, penal para esto. mí es penal también. Le buscaban la Sí. vuelta. Yo te puedo asegurar que si era para Flamengo, Mira, iban a pitar penalazo. Mira, esta es la imagen más... Sí. David Luiz juega hace 20 años al fútbol y él sabe que esa pelota iba a pasar. Y él hace el movimiento adicional de poner el codo para que no pase el balón. Para mí es una argucia. O sea, Sí, decir, claro que es una argucia. No, ¿te acordás? ¿Sabes esta a qué me recuerda? Antes, ¿te acordás cuando los defensores ampliaban justamente con el codo, con esa de que van con las manos atrás, pero con el codo abierto? Y este es tipo una mini reducción nomás de ese movimiento. Porque por eso a mí me llama la atención en la grabación. Y sí, esto es lo que uno siempre pide, perfecto. Que de ahora me va a ser así. Porque Es que... ahí Herrera dice, porque no es como decir Fabio, que ellos no se percatan. Para mí ellos se percatan. Por eso el del VAR le dice, yo tengo la misma percepción que vos, porque dice, él hace un giro. ¿Qué giro? Giro es un movimiento. Un movimiento para bloquear. ¿Verdad? Pero le dice, es un giro, pero él no se despegó. Entonces, si vos tenés el brazo pegado al cuerpo, vos podés hacer todos los giros que quieras. Pero ahí se ve el codo, pues Sí. el codo es muy protagonista, el codo, Sí. o sea, no es que ni antebrazo. El codo es el que... codo es claro, el que debía... altera toda la trayectoria. Claro. de la pelota. Y el codo, al estar doblado el brazo, fíjate, ahí está. Yo me acuerdo, pues, estaba hablando con una persona de fútbol esta mañana, y yo me acuerdo inmediatamente de un gremio River, penal sobre la hora para River, muy polémico fue en aquella ocasión, en Porto Alegre, que le dio la clasificación a River a una final, y después en un partido importante de la Champions también se dio, no sé si fue Paris Saint-Germain, Milan, también sobre la hora. Y esto, sí, ahí está. En esta sí hicimos pero la que está al ras, desde atrás, yo creo que estamos con... A ver, es una jugada gris en el siguiente sentido. Porque acá, creo que Ariel vos apuntaba a eso, ¿verdad? El peso de las camisetas, el peso de las localías, el peso de las nacionalidades. Pero más allá de eso, el famoso, si se cobraba te van a decir, pero ¿cómo cobrar si tiene pegada el cuerpo? O sea, se estaría debatiendo eso, porque también está el argumento de que no se cobró por eso. Claro, yo entiendo que está el tema de... porque vi no solo argentina, sino uruguaya, colombiana. Está el tema de que a Brasil siempre lo ayudan, ¿verdad? Aparte del poder que tienen, que son grandes equipos, siempre reciben una ayuda. Y vi que casi uniforme, como no le cobraron terminado Olimpia, ¿verdad? Y eso, uno piensa que si era al revés, capaz, como también debo decir que si había mala intención, a Richard lo tenía que expulsar en la de Bruno Enrique, También, ¿verdad? también. Pero, Sí. pero vamos a separar las cosas. Para mí, lo de Richard pudo haber sido expulsión, pero esto debió haber sido penal. Para poner un poco el 1-1 dentro de lo que estamos mirando ya ahí con... O sea, Y vos sabés que estábamos hablando. Fíjate que los tres defensores de Flamengo van así. Toditos tienen así y hacen ese mismo movimiento. Para mí es una argucia. Claro. O sea, amplía. ellos dicen, yo voy a ampliar el cuerpo, pero con el brazo pegado al cuerpo. Hasta puede sonar medio, pero es lo que ocurrió. O sea, David Luiz con ese giro... La palabra argucia justamente... Y si algo... Es que iba a pensar que está sacando ventaja de... Pero sacan ventaja del reglamento. Porque Sí, ellos dicen, pero está pegado el cuerpo. O sea, y el que le da... Echa la ley, echa la trampa. No, es que le da el visto bueno el árbitro, el VAR y la voz papal de la Conmebol. Porque no es que solamente ponen las que acertaron. El penal en Medellín, es así que... Y vos sabés que esa también yo vi. Y allí sí esta voz... La voz dice, acá se equivocaron los muchachos por el penal. O sea, no es que ellos solamente colocan lo que... Tipo, a veces cuando ocurre acá y le decimos, ¿por qué en nuestro fútbol no pusieron esta? Entonces, lo que digo es que para todos los que dirigen, entonces la pregunta es, bueno, de ahora más los defensores puedan hacer esta. Y allí es donde entra la duda de esperar. Y no porque yo estaba hablando de un partido, bueno, fue River Gremio, creo que fue para que River después jugara la final de Madrid.
Y eso fue en el año 2019. 18. 18. Sí, la final era del 18. Claro, yo me acuerdo, ¿no? Y lo de Paris Saint-Germain Milan creo que fue también antes de la pandemia. O sea, esto se cobraba ya con el VAR y ayer no se cobró porque agarraron la parte del reglamento, pero no también la parte del... ¿Cómo dicen ustedes? Agranda el volumen, el radio de acción. Hay un movimiento adicional de bloquear la trayectoria de la pelota frente al arco. Sí. Ese movimiento adicional tenía que haberlo condenado a David Luiz. David Luiz sabe cuánto penalizó. Claro, y está acostumbrado. No le puede sorprender una pelota así, por ejemplo, que le vaya al cuerpo porque está acostumbrado. Fue un recurso. Sí. La hizo muy bien, pero debió haber sido penal. Pero fíjate, por ejemplo, en el 43, en Wesley. Mira cómo, te hablo el de la derecha de David Luiz. Claro, fíjate el cómo coloca su brazo también. Claro. ¿Ves? O sea, yo voy a eso. O sea, viste que no es solamente eso de que yo no quiero ampliar. Él coloca a los costados. Al costado, pero para decir yo voy a ampliar un poquito. Pero si me pega, yo voy a decir la tenía acá. Porque los penales VAR son esas que de repente vos abriste el brazo. Para mí esto está entrenado. El otro zaguero incluso se pone de costado. Claro, y hace lo mismo. A los costados. Se pone de costado. Y va uniendo las dos manos, ¿sabes para qué, Dani? Para que si pasa lo que pasó con David Luiz, hagan el gesto. Pero por eso. Hagan el gesto de abrir los codos, ¿verdad? Y ahí la trayectoria cambia, totalmente. Bueno, pero si cobraba penal, estamos todos de acuerdo que... sí, era penal. No era un... Si cobraba, digamos, ahí está el movimiento... O utilizando el léxico del árbitro, el giro. Porque para mí eso es revelado. O sea, el árbitro dice, yo veo un giro. Claro, porque la típica es... Cuando veo el codo así, Dani, ¿cómo me explico? El codo, el brazo replegado, ahí ya veo que... Porque si la pelota le pegara en el antebrazo, vos decís sí, bueno. Claro. Pero acá es el codo saliente. Sí, va sacando. Claro, va saliendo. Porque ¿cuál es un criterio que decimos? La tiene pegada al cuerpo cuando no hay ningún movimiento extra. Exacto. Es como que el famoso, el balón buscó la parte del cuerpo. Acá vos ves que David Luiz hace un pequeño gesto. Un movimiento de alas, por llamar de una manera. Y lo que dice Herrera es que él ve. Porque hay una parte donde dice, yo veo el giro, pero tiene el brazo cerrado. Conclusión, a Brody y compañía hay que mostrarle este video y que vean permanentemente porque queda a Brody y compañía. Bro. No, para local te digo, en serio. Pero la mano de Bro fue así abierta. Y por eso que hacía ahí por la muestra de todos los jugadores de Flamengo estaban con esa misma pose. Sí, o sea que ninguno tiene la mano abierta. El que se acercó más a Richard Ortiz, creo que es un delantero, tenía la misma pose tenía. Sí, totalmente, es algo programado, algo que utilizan evidentemente para este tipo de circunstancias. Es que para mí es amplio, porque viste que uno de los criterios para condenar, para que se cobre el penal, es cuando vos decís se amplía el cuerpo de forma antinatural. Entonces le encontraron la vuelta para ampliar el cuerpo de forma natural. Claro, porque dicen, yo tengo, fíjate que David Luiz, desde que hay el reclamo, él argumenta esto, es decir, yo tengo mano pegada, brazo pegado. Y todos le hacían el mismo gesto, ¿no? Pero claro. hiciste el movimiento. Yo hice hacia atrás. Sí, claro. Bueno, allí está entonces el tema de lo que tiene que ver con la falta, que se sigue hablando, que sale en todos lados. Dani hablaba de lo de Racing Nacional de Medellín, que fue un partido increíble también, con un final increíble. Yo te citaba esa, Federico, porque ahí, por ejemplo, el VAR lo que dice, porque lógicamente es el segundo penal que le cobran a Racing en un partido que terminó 4-2 a favor de Nacional de Medellín, donde el penal es insólito, es medio insólito, y el árbitro cobra y el VAR le dice, tenés razón, voy, y la voz de introducción, la que acá denominamos a nivel local la voz papal, dice, o sea, elegantemente, no toda la fuerza, no todos los contactos son falta, O sea, voy nomás, que no es que Conmebol solamente levanta y dice, para esto nosotros creo que hicieron bien, pero fue un partido bastante también movido en ese sentido. Increíble. Sobre la hora Racing tuvo 2 penales casi en 2 minutos. Sí. Después sacó Nacional y hizo 4-2. El 3-0. 2-3, 4-2. Muchas críticas en la prensa argentina, realmente. Sí, muchas. Yo estaba escuchando de ira que le mataban, ¿no? al técnico, al presidente, a todos. A todos.
porque Nacional, sabemos, ¿verdad? No es la mejor versión en este momento. Pero esa es otra historia. ¿Qué es eso? Olimpia. Qué linda semana de expectativa, ganó con el 1-0, ¿no? Estaba viendo, sí, lo que más o menos teníamos ayer. Lo salvan las individualidades, el análisis de Globo, por ejemplo, de 6 jugadores de Olimpia casi siempre en posiciones defensivas, bien ordenados, concentrados, sin cometer los errores que a veces se cometen en el fútbol local por lo que llamamos la falta de concentración, sí, o la regulada, como estábamos diciendo. Ayer Olimpia fue un equipo hiper concentrado y en el primer tiempo lo perdió, y si no es por un centro magnífico de Gabigol y el salto de Bruno Enrique, alcanzó eso, y ahí parecía venir lo peor, ¿verdad? Acá está la de Richard, que pudo haber sido expulsión sin ninguna duda. Si la revisaban era porque hay un planchazo, una forma de tirarse. Arce se queja por la anterior, la forma de perder la pelota. Bruno Enrique ligó bastante, pero demostró la trampa de jugador que tiene, que siempre buscó, hasta el último momento. Espínola muy bien, Mateo Gamarra muy bien, Tito Torres en el primer tiempo hizo un trabajo de doble muy bueno. David Luis fue fundamental cuando cruzó la mitad de la cancha y no lo tomaba nadie, y ese fue un momento en el que Flamengo parecía que podía ser el 2-0. Con aciertos y errores también Romaña no hizo mal partido, desde el punto de vista que pudo tener algún desliz, pero siempre impuso su presencia dentro del área principalmente, y lo que se vio es que leyó muy bien el partido Chiqui, los jugadores entendieron y aplicaron muy bien lo táctico desde la teoría, porque fue lo que dijo él, que prácticamente no hicieron trabajos en cancha. Eso de, fíjense, esto que vemos en televisión, estos desbordes, siempre habían 3 o 4 jugadores de Olimpia en la zona donde caía la pelota a un costado, para que no tenga desborde de Flamengo y obligarlo a hacer lo que hacía la transición otra vez, de volver para el otro lado, y siempre el equipo bien armado. Por eso es que Alejandro Silva solamente fue desbordado en una oportunidad, porque siempre tenía el acople de Fernando Cardoso y de Marcos Gómez, y el otro lado la misma cosa, con siempre Tito, tres, Tito, Richard a veces Richard, a veces hasta Hugo Fernández caía por esa zona, y fue un equipo que, bueno, lo que avisó Richard, que estaban preparados para la guerra, realmente se vio reflejado en la cancha, un equipo que dejó todo, porque está claro que Olimpia tenía que triplicar o cuadruplicar esfuerzo, lucha, sacrificio para nivelar la diferencia técnica que existe, porque existe una diferencia técnica, y además también por momentos salió y lo dañó al equipo de Flamengo. El desafío será cómo plantear el partido acá, con la responsabilidad de emparejar el resultado o la serie. Claro, pero es un desafío que podés plantearte porque conseguiste este resultado. Sí. Ese era el objetivo ayer. Por eso cuando se hablaba de cómo uno imaginaba el encuentro, o sea, nadie iba a descubrir la pólvora hablando de la diferencia que existe en varias categorías. Entonces, desde ese contexto, algunos expresan con el famoso salir vivo del Maracaná, sí, o no hipotecar la serie, frases que utilizamos al saber que es una serie de 180 minutos, y en ese contexto Olimpia consiguió, porque uno siempre recuerda, cada uno tendrá una valoración. En la vieja Libertadores siempre el local debía ganar por 2. Si ganaba por más de 2 ya era un gran resultado. Y si ganaba por menos de 2, el visitante se iba dentro de todo. En la vuelta yo te voy a remontar. Entonces, si ese era un contexto de par a par, Olimpia consiguió. Y el plan de juego me parece que era tan simple como efectivo. Y si eso implicaba perder fuerza para contragolpear, como ocurre en la jugada de Richard, donde por eso el fastidio de Arce. El fastidio de Arce no es con Ortiz, es con Fernández, es con los que tendrían que haber hecho. Y la parte del lamento es, hasta en este tipo de partidos, un equipo suele tener por lo menos una. Y esa una fue la de Walter González. O sea, Guaraní tuvo la del inicio y embocó. Acá hablamos del partido Libertad Fortaleza, fue una pelota parada. Una ibas a tener. O sea, y la más clara del primer tiempo fue del Olimpia. Entonces, desde el lado defensivo, o sea, casi impecable. Chiqui inclusive valoró el trabajo que hizo Tito. O sea, yo creo que Tito y Cardoso tenían un rol bien específico de seguirle al lateral, ya sea a Ayrton o a Wesley, pero cuando había ese juego de diagonal y el otro extremo,
no quedar perdido. O sea, ya estaba establecido con Zavala y con Ale Silva quién iba con quién. Por eso no se generaba ese 2 contra 1 que es tan temido. Y después Hugo Fernández casi fue un tercer volante para armar otra línea de 4 delante de Richard Ortiz. Y por en eso... un momento Dani quedaba en el círculo central para la contra Fernández. Tipo 9. Tipo número 9 para la contra, perdió 2. Hay una que era muy buena, donde estaba solamente, ¿cómo se llama? El primer lateral. Wesley. El primer central. Bruno. Bruno. Estaba solamente Bruno, sí. Y él la tira larga y termina cometiendo falta, pero sí. Hubo una idea cuando Torre bajaba que se quede allí, porque hasta Walter González dio una mano también. Claro. Con esa potencia física que tiene. De hecho, Hugo Fernández es amonestado porque él quiere iniciar la contra y le cruza el de Flamengo. Claro, ahora hay que ver acá. Yo no creo que Olimpia salga a buscar acá mucho. Yo tampoco. Es que Arce avisó. Yo creo que la ventaja, aunque suene paradójico, pero a ver, es el primer tiempo. No es que ni se festeja una derrota, ni esto. No. Es que ayer, porque el gol se produce al inicio del segundo tiempo. Y cuando Bruno preguntaba, acá analizamos con Federico, yo decía, acá a Olimpia se le presenta un dilema que me parece, Olimpia no se va a enloquecer. Cuando hay incomodidad, cuando te hacen un segundo gol. Y ahí ya sabes que se te está yendo la serie. Por eso Arce en la conferencia dice, el resultado es tan corto que nosotros, claro que tenemos ahora la obligación, pero no para desesperarnos. No, entonces, porque tener la prueba, la de Walter González que pega en el travesaño, de la jugada siguiente casi viene el gol de Flamengo. Sí. Y era una situación donde Olimpia se entusiasmó, igual que cuando le hace el gol Flamengo, se produce la jugada del penal. ¿Sí? Olimpia lanzó, pero después se dio cuenta que tenía que ser el equipo del primer tiempo, porque para jugar al mano a mano y ida y vuelta no da. Por eso acá me parece que va a ser, a ver, tampoco fue contra Nacional de Medellín un equipo avasallante, lo ganó con la segunda pelota, alguna de contra, aprovechando la velocidad. ¿Ustedes piensan que tendría que poner el mismo equipo o acá Paiva será que va a estar ya o no? Pues Paiva para jugar como local a nivel movilidad es más molesto que Walter González. Y yo creo que sí, porque con este mismo equipo vos lo que haces es parar de otra manera para hacer... Por ejemplo, claro. ¿Salió algún reporte médico? Porque Paiva no viajó a Encarnación, no viajó a Río. Esa famosa molestia que ya tenía, ¿te acuerdas la época de Diego Aguirre? Que yo te expliqué una vez que me explicaron, Pablo Rosso me explicó, fue el último partido de Julio Cáceres como técnico, una cosa periódica, una cosa crónica es. O sea, no es el tema de asiática. Exactamente. Claro, porque contra Nacional al final había sido, o sea, Arce dice que él pidió cambio, porque contra Nacional Olimpia arranca con Bruera y Paiva y después se fue debilitando arriba. Claro, ¿se acuerdan? Acuérdate que no es que él se entra Brian y pide cambio, no. El parado ya no da, como pasó en el clásico. Claro. Aquel clásico que recuerdo. ¿Te acordás que entra en el segundo tiempo Brian por Bruera? Es un cambio, sí, ya, o sea, decisión técnica. Y después, en algún momento, como que Paiva se va y permite el ingreso y después Hugo Fernández. Después ahí dijimos, pero este es el onceno de Aguirre. El de Hugo Fernández jugando como segundo delantero. Pero, o sea, voy nomás a decir que se plantee que el jueves cómo tiene que jugar Olimpia es producto del 0-1. Sí. O sea, y ese era el objetivo. O sea, claro, traerse ese resultado. Para mí fue un buen resultado. Mira, para mí fue un buen resultado porque yo también pensé que... Para un partido de Copa. No, para cómo llegaba cada uno. Sí, contra el favorito. Y Olimpia recuperó varias cosas como el orden, concentración, seguridad. Ahora lo que tiene que recuperar es la explosión arriba, que tuvo en varios partidos, no solo en esta Copa, sino en la Copa anterior con Julio Cáceres, ¿verdad? Pero que ayer Olimpia le devolvió el crédito de diente apretado, de equipo concentrado. En un momento hasta se dio el lujo de tener la pelota. Después de los 10 minutos hasta los 20 del primer tiempo, se defendió teniendo la pelota, sin perderla para no quedar mal parado, pero le compitió la pelota. Después se dio cuenta que nació otro partido. Flamengo tuvo muy buenas rotaciones en el primer tiempo, más allá de no generar grandes situaciones, porque teníamos mucho el mano a mano, pero Olimpia no le dejó tener mano a mano. Entonces hicieron rotación. Había permanente, por eso lo de Gerson fue tan importante, claro, ¿verdad? Porque Gerson era el que de Rascaeta tomado, Gabigol tomado, Gerson siempre tomaba el terreno libre y la pelota iban para él y jugaba muy bien. Gerson es el todoterreno que tiene. Además que ejecutar la media distancia al no encontrar el camino, el espacio para llegar pero el mejor ejemplo de eso, Ariel, es que en el primer tiempo vos
te pone a pensar. Y las claras de Flamengo fueron 2 remates de corta y media distancia. El remate de lateral izquierdo. Ayrton. Claro. Que vos decís no jugó Felipe Luis, pero qué bueno lateral izquierdo, qué velocidad tiene. Él, o sea, tiene. En Brasil él es el lateral ofensivo y Felipe es el defensivo. Así lo tienen. Y después la otra es la de Gerson que pega en Zavala, igual ahí. O sea, si las 2 ocasiones del poderoso Flamengo en el Maracaná fueron remates de mediana y corta distancia, te hablan las claras, no hubo un pase filtrado. Y la mejor jugada sacando el gol es esa de Arrascaeta, que mete el pase con un túnel incluido, que sí hace el corte Bruno Enrique. Y por eso yo creo que en el segundo tiempo hace un ajuste Sampaoli, se tarda Olimpia en percatarse de eso, que es, lo mandan a Gerson a jugar donde estaba Bruno Enrique pasa a jugar donde estaba Gabigol, y Gabigol tiene ese espacio. Y David Luiz estaba mucho más suelto al no tenerle a Gerson ahí en el mediocampo. Pero Olimpia, al estar tan metido con el tema de no vamos a salir, porque ese movimiento hace que Flamengo sea aún más ofensivo. Y allí es donde se viene el gol. Por eso se habla más de una distracción que una cuestión puntual. Y después lo que decía Federico, sí, porque como que viene el gol, más allá de la jugada del remate de Richard, uno sabe que los equipos brasileños también son muy anímicos. Esto de que parece que se están apagando, hay una mecha y después están allá en el 5º piso. O al revés, le pegaba una trompada y después como que ya... pero este era el que hasta hace medio minuto me estaba haciendo las bicicletas de aquí para allá y estaba un poco golpeados. Pero después... yo me quedo con uno de los columnistas ahí en uno de los medios de Brasil decía, Olimpia se fue contento con el 0-1, Flamengo también. O sea, en este sentido de que acá estamos analizando la valoración que se le da desde este lado de lo que fue el 0-1, pero Flamengo también era como que, mira, este equipo vino a encerrarse, no nos dejó ningún espacio, estuvimos maniatados y dentro de todo se ganó. Claro que vos veías que Gabigol le quería apurar. Igual vos agarrar los últimos 10 minutos, salvo alguna de Cebolinha que quería hacer. Después tampoco encontrás que Flamengo salió a lo loco. Eso te iba a decir que cuando llegaba al minuto 90 el partido, Olimpia no estaba sometido por Flamengo. No estaba sometido. 7 era de adición. Sí. Y Wesley y Ayrton ya no iban más. Ya no sufrió Olimpia. El único peligroso fue Cebolinha, que tuvo un par de escapas a la izquierda que... hay una que le busca un penal grotesco que choca con Richard, que fue falta de él contra Richard en realidad. Richard, exactamente, pero hay otra que agarra solito la pelota a la izquierda y mete un centro que por suerte pasado, pero ayer pegó también Olimpia. Ayer pegó Olimpia. Que había que pegar también. Sí, Alejandro Silva no es proclive para el pegar. Ayer la atendió, entró fuerte en la primera. Sí. Es el famoso, hay que medirle el aviso. No, pero a Bruno Enrique fue con todo. En el entretiempo decíamos ahí en el comentario, ¿viste? Ese es él, bueno, pero no seamos tan evidentes. En la primera va Fabio, en la segunda va vos, en la tercera va Federico, y así fue. Esa de Fernando Cardoso en el borde del área, porque el que es medio despistado va a decir, no, pero casi cometió penal. Cardoso sabía dónde estaba el pie de apoyo de Bruno Enrique, o sea, pero lo que vos citás como algo llamativo, Ariel, forma parte de este plan de juego. O sea, si vos vas a jugar contra un equipo como Flamengo, no vas a decir, no vas a ser la gran rivales de Messi, ¿entendés? Yo siempre te digo, porque ¿sabes qué? ¿Sabes por qué valoro? Termina el partido y la televisión capta cuando Marco Gómez le quiere pedir la camiseta a Gabigol y le dice, espera, o sea, por eso, una cosa es la admiración o todo lo que quieras, pero con el pitazo, famoso cara de perro y ya morder la cancha. Hay un beso de Gabigol a Fernando Cardoso, sí. Lo tenía tenazado con las manos, abrazado y le da un beso. ¿Cómo se convirtió en los jugadores de Olimpia? Porque este Olimpia está tan distinto, lo que fue ayer el esfuerzo, la lucha, un poco de juego, en el Maracaná de lo que fue Olimpia en los 4 partidos del campeonato y en la Copa Paraguay, ¿verdad? Se nota que la motivación vamos a decir, creo que todos pensamos que es uno de los 2 mejores equipos de la Copa, ¿verdad? Totalmente, para mí Palmeiras y Flamengo. Flamengo y Palmeiras, sí. Palmeiras y Flamengo. Y le peleó. Jugó ayer Taco Alto acá. Ayer con la... Estuvo cualquier otro equipo, a ver, te voy a decir, un Boca, a ver qué otro equipo, porque River es más ofensivo. Pero un Boca en este momento, otro equipo, a ver, te puedo citar, no sé, le hubiera jugado de la misma forma. Neutralizarlo y ver qué podía hacer
Porque hay una diferencia. Nacional Uruguay. Notable. El Nacional está más abajo, pero yo te hablo, mira, de un Boca, con todo lo que gasta Boca. Claro, hubiera jugado de la misma forma, diente apretado y quitarle los espacios. Hasta aquí llegamos con ABCTV. Lo cierto es que el domingo va a ser el partido de la Esperanza va a ser el domingo ahí en el Defensores. Pero Esperanza en el sentido que no, para los reservas. La doy ya van a estar contenta porque uno tiene el miércoles Botafogo, el otro jueves Flamengo y van a jugar. ¿Quién pone más titulares ahí? Lo de la precadete, como se decía. No, por eso, ¿verdad? exagerando. Sí, y mira que. Porque no pueden ni arriesgar a los suplentes. Mira que Arce dijo que va a rotar, pero paralelamente dijo hay que ganar ya. Viste que la vez pasada contra Nacional hay que sumar. Y técnicamente se sumó en Encarnación, un punto. Sí. Y ya dijo, ya hay que ganar. Y. Bueno, Olimpia, si era con Diego Aguirre, tenía que entrar a jugar, porque a Diego Aguirre se le lesionaban 2 por partido, ¿no? Ahora hasta eso se paró. Se paró, increíble cómo son las rachas. Y Guaraní, o sea, los dos tienen en el banco jugadores que no pueden arriesgar porque deben estar. Claro, sí, y hay jugadores que necesitan ritmo, ganar ritmo. En Guaraní principalmente, ¿verdad? O sea, va a ser el Olimpia Guaraní más alternativo de los últimos tiempos. Es muy probable. Porque hasta el fixture permitió esto, ¿no? Fíjate que los dos que tuvieron el viaje, la diferencia del día, ¿verdad? Y allí uno piensa, a ver, hubo un día más de descanso para Guaraní, pero mirando del otro lado del vaso, ¿verdad? Si está más lleno, está más vacío, sí, pero Guaraní juega primero. Y Pumpido va a decir, no, yo juego miércoles. Fue parecido porque los dos fueron más o menos como para pasarla mal, ¿verdad? En la previa. Sí. Guaraní contra Botafogo, se llama Guaraní no va a aguantar. Olimpia. Estamos con Julio Vareiro, de la familia Vareiro. Ahora es el Zorrito, etapa de Olé, elogio de Luis Suárez, un momento espectacular. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Federico, ¿cómo estás? Un saludo ahí a los compañeros de la mesa, creo que está Dani, no sé quién más. Estamos con Dani, con Ariel Mareco, con Fabio Martín. Bruno está volviendo de Río junto a Johnny. Lo de Adam, que es goleador de la Copa Sudamericana. Ayer le hizo el primer gol a San Pablo en 6 partidos en toda la Copa Sudamericana, golazo. Y como frutilla postre, algo que nos sorprendió a todos, ¿verdad? Porque no siempre un jugador de esa talla valora el gol de otro más en Sudamérica. Lo que fue el tuit de Luis Suárez, una noche muy linda seguramente para todos ustedes y para nosotros que no somos la familia, pero que estamos siempre detrás de los compatriotas y realmente qué gran momento del Zorrito, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, la familia está contenta, van a estar pasando un momento muy bueno. Estos son los momentos en que la familia también se toma un bálsamo de respiro también y empieza a disfrutar un poco, porque tener un futbolista en la familia no todo es color de rosa como se ve en algunos momentos. En algunos momentos hay momentos muy difíciles que tenemos que acompañar a la familia y bueno, este es un momento lindo que se valora en la familia, se disfruta. Ojalá que siga por más tiempo, porque es lo que esperamos. Julio, vos lo viste desde chico, recordamos acá cuando estuvo en Olimpia, que entraba, a veces no le tocaba entrar, lo vimos jugar a veces en la reserva, en Nacional ya mejor. En este segundo ciclo en San Lorenzo se lo ve mucho más completo, ¿verdad? Que en el primero tuvo aquel paso por México, ahora se lo ve no solo dentro del área, juega muy bien afuera, mucho más maduro. Le vino muy bien todo este periodo, a ver, de los últimos 3 años aproximadamente. Sí, es que acompañamos el nacimiento y el recorrido y hasta este crecimiento de Adam. Fue una compañía muy fuerte que le brindamos toda la familia, tanto sus hermanos como mi padre en vida, que ahora ya no está, y mi madre que también siempre lo acompañó. Es un proceso con muchos altos y bajos, desde sus inicios en las inferiores del Olimpia, después pasando por River, luego volviendo yendo a Nacional, referido al Monterrey, todo. Fueron etapas muy difíciles y también etapas con momentos muy buenos, así que se valora mucho. Ahora él está mucho más maduro, ha cambiado el niño Adam, yo creo que ahora está mucho más formado como persona, establecido como familia, tiene esposa, tiene hijos, y yo creo que eso lo ayuda a madurar bastante, y más allá de todo el recorrido que tuvo también detrás del fútbol, yo creo que
cada momento lo hizo crecer y lo formó para ser lo que en este mismo momento es, y evidentemente con mucho por conocer y aprender todavía en este trayecto que le queda dentro del fútbol, me imagino. ¿Cómo se da lo de Luis Suárez? ¿Es un elogio hacia él? ¿Tienen alguna relación? ¿Se conoce con Adam, Julio? Estoy en desconocimiento total de si ellos tengan una relación de amistad o no. Yo creo que es un elogio que partió por parte de Luis Suárez nada más. Vaya mis respetos para él también. Y hasta ese punto, porque lo estuve charlando con Adam anoche y no me comentó que haya tenido una relación de amistad. Claro, lo de Luis Suárez, según estaban diciendo ayer, y hay declaraciones de Suárez de antes, él alentaba cuando era chico a San Lorenzo de Almagro. Le gustaba San Lorenzo de Almagro, incluso su ídolo era Bernardo Romeo. Entonces, ahora estaba en la concentración en Brasil mirando el partido y ahí sigue, sabe quién es Adam, eso está claro, sabe quién es y los goles que viene haciendo. San Pablo es un equipo muy, muy grande, anda bien. Y ahora estaba mirando el partido y le nació escribir eso como simpatizante de San Lorenzo, en Argentina. Así más o menos viene la mano, Julio. Sí, me imagino que haya sido así, pero mira, es un orgullo tan grande para un futbolista recibir un halago de su colega que ha ganado todo, que ha tenido todo, que ha jugado en las mejores ligas con su selección. Y entonces yo creo que la familia entera estamos muy contentos también que una persona o una personalidad tan grande del fútbol tenga palabras de elogio para con nuestro hermano. Es muy importante eso. Se nota que hay mucha gente que lo mira, que ve el sacrificio que está haciendo, el crecimiento que está teniendo y las ganas que pone en cada partido. Yo guardo este tweet y me envío a Europa ahí a varios clubes. ¿Qué te parece? Mira quién es el que está elogiando en forma desinteresada. Uno de los mejores 10 delanteros que tuvimos en los últimos 10 años a nivel mundial, seguramente. Y sí, no es cualquier persona, es una persona entendida de fútbol con mucho recorrido, una persona que siente o ve algo en mi hermano que lo que hizo, y entonces vale doble porque cualquier hincha puede opinar, pero cuando opina una persona lucha en la materia entendida es otra cosa. ¿Crees que en algún momento Adam puede rebotar en algún momento dado, vale la redundancia de palabra, en la selección? Y la verdad que siempre tuvo ese sueño de volver a la selección. Fue convocado en un combo, no estuvo no quedó en la lista de suplentes. Él me comentó en esa ocasión que pasó muy bien. Me dijo que el mejor lugar donde uno puede estar y que iba a volver a pelear más que nunca para volver a estar. Esa vez él nunca fue llamado de nuevo. Yo creo que hoy tiene un rendimiento óptimo. Yo creo que hoy en día está como uno de los mejores delanteros del torneo, de la Copa. Y bueno, siempre él trabaja con la mente puesta en la selección. Siempre nos dice y nos recalca eso, que algún día quisiera volver de nuevo ahí. Bueno, eso ya no depende de él. O sea, futbolísticamente él está haciendo todo lo necesario, pues ya depende de la gente encargada, del cuerpo técnico, de todos estos detalles para que él pueda ser llamado. Y siempre se respeta lo que deciden dentro del seno de la selección. Julio, él tuvo una oferta de Europa. ¿Le llegó a San Lorenzo una oferta del Ludogorets de Bulgaria? Sí, le llegó una oferta formal al Club San Lorenzo del Ludogorets de Bulgaria. La oferta no convenció al club, tampoco era muy conveniente en ese momento analizar fuerte porque no llenaban las expectativas que tiene el club. Lo entendimos perfectamente, hablamos con el gerente deportivo, que es Matías Caruso, y se decidió rechazar esa oferta, y desde esa vez no hubo una contraoferta que digamos. No tengo comunicación por parte del club de ese tema a partir de ahí. Bueno, aquí me envía un amigo justamente de la Segurana el material que está en YouTube cuando Luis Suárez se declara fanático de San Lorenzo. Seguía mucho, miraba mucho fútbol argentino de chico, y entonces lo estaba siguiendo y se encontró con esto de Adam. ¿Qué tal está? ¿Hasta cuándo con San Lorenzo? Sabemos que es una institución que no está gastando mucho en contrataciones. Insúa le hizo muy bien el técnico, está haciendo una muy buena campaña desde un plantel que no tiene muchas figuras. ¿Hasta cuándo pensás? Porque estos 6 horas en la Copa Sudamericana,
más lo que está haciendo a nivel local, seguramente que de aquí hasta septiembre, que hay mercado abierto, va a tener otra oferta, Julio. Y siempre hay sondeos. San Lorenzo es un club que no está muy bien posicionado económicamente, a pesar de eso tratan de cumplir con Adam. Adam no tiene ninguna queja hacia el club. Siempre nos sentamos a hablar con ellos y tratan de hacer todo lo posible porque Adam se sienta cómodo también. Adam tiene un contrato hasta diciembre del 2025. Este año San Lorenzo hizo uso de la opción de compra al Monterrey de México. Y siempre vienen las propuestas, siempre vienen los sondeos. Cuando vienen los sondeos en esta época de apertura libre de pases, siempre uno trata de analizar, siempre uno trata de ver, pero formalmente es poca la oferta que bajan en la mesa, y siempre se estudia y se analiza con la gente del club, que son los dueños de los derechos federativos y económicos en este momento. Bueno, ahora la última, preguntando por el otro, por el mayor. ¿Cómo anda el Zorro? ¿Qué anda haciendo? El Zorro anda como siempre por acá. Ahora mismo se toma todo muy tranquilo, disfruta con los amigos de la ciudad, va a jugar piqui. Eso le encanta. Ahora juega con el extra, con los compañeros de colegio. Está feliz en ese sentido. Estamos trabajando en la Liga Itagüeña como entrenadores, estamos proyectando para apuntar un poco más arriba, quiere dirigir la intermedia. Se está poniendo a tono y a punto para poder meterse en el ámbito de la dirección técnica. Julio, gracias por el tiempo y felicidades a la familia. Muchas gracias, Federico. Cuando guste, las órdenes. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Allí está Julio Barrera, el sueño del pibe, golazo, tapa de Olé, elogio de Suárez a través del Twitter. ¿Cuántos seguidores tenía Suárez? 1 millón y algo. Muchísimo. Y entre los hinchas paraguayos y los hinchas de San Lorenzo la primera sensación pues es que era una cuenta fake, y después entrar y revisar la cantidad yo entré en el millón, para irme 1 millón y algo. No va a ser un falso. Sí. Bueno, fuimos a esto que fue otro de los temas de ayer. Vamos a seguir con Olimpia, que prepara Cerro para mañana. ¿Qué otra cosa? Hoy arranca la fecha. Hoy arranca la fecha. Hoy juega el puntero. Sí. Al final el que pintaba mejor fue el que pintó peor. El tema de la localía y también o sea, en qué puesto están en estos momentos Botafogo, Flamengo y Fortaleza, porque quiera sí o no, los dos, o sea, los tres equipos paraguayos perdieron por la mínima. Por eso esta sensación que hay en Guaraní y Olimpia, y otra completamente diferente en Libertad. Yo me fui grande, dije, no, Libertad es el mejor parado, viene jugando muy bien, bla, bla, y al final, porque Libertad tiene el mismo marcador, los tres tienen la diferencia mínima, pero Libertad tiene que ir al norte, a pelear. Y si quiere profundizar un poquito más, de los tres, te diré que el resultado más mentiroso es el de Libertad. Exactamente, y futbolísticamente fue por eso el que más bajo nivel tuvo, ¿no? Claro, o sea, como que Guaraní puede decir, si no era por el penal de Gil Romero, ¿verdad? Ayer muy duro Ariel, ¿verdad? Con ese tema del apellido. Y después lo Olimpia. Eso porque el jugador argentino no me dice así. Si era paraguayo decir... No te por eso. Saludos para Lucas Nataloni. No, le pifié por 16 millones más los seguidores, Suárez. 17 millones. Acá está la portada. 17.692.000. No había forma de que sea faque, ¿verdad? No, olvídate. Hola Lucho, ¿qué tal? Te saluda Mareiro. Bueno, solamente agradecerte por el mensaje que me mandaste. La verdad que me pusiste muy contento. Es algo que no me lo imaginaba nunca. Sos uno de mis ídolos, sos un excelente profesional que ganó todo en esta profesión que amamos. Así que nada, la verdad que es un orgullo muy grande y una felicidad inmensa el mensaje que me mandaste. Y bueno, te esperamos acá por el Videgain para que vengas a disfrutar algún partido de fútbol, o por qué no vestir la casaca de Ciclón. Un abrazo. Gracias, Bobby. Espectacular porque, repito, no siempre se da un elogio desinteresado de esa forma para un jugador que ni lo conoce, pero está al interés del club y mirando ese partido. El destaque de Vareiro se da a partir de, o sea, se triplicó el destaque de su gol. Capaz muchos no es que hicieron una valoración alta de la definición, pero al darse el posteo y un especialista en materia de goleador como Suárez,
la cotización de ese gol que fue cambió un golazo totalmente. De la Concepción en sí, Nacen donde está el lateral derecho y ahí hay un túnel, después se va al otro lado, un golazo realmente. ¿El hijo Querer apareció de vuelta, Darí? ¿El hijo Querer apareció otra vez o no? Sé, yo no. A gran escala. Yo creo que el sí. mejor parámetro es el tema de la cantidad de entradas. Porque viste que quiera hacer o no, hubo un furor, después se estancó en 18 horas. Buena noticia, no, 22.000. Ahora 22. Buena noticia para los hinchas de Olimpia. Hay entrada todavía, estaba hablando hoy con Álvaro, que seguramente está en Brasil. Me respondió entrada, después cuando le pregunté cuánta aproximadamente, ya no me respondió. Pero hay entradas. O sea, yo creo que ese es el mejor parámetro más allá de todas las movidas que puedan haber en redes. De decir, porque la gente se frenó por lo que fue el inicio del semestre. Claro. Porque eso de, me acuerdo cuando Gerardo iba, y ¿sabes que hasta ahora me acuerdo aquel enlace? El viernes. Que eran filas largas y había una boletería que decía Olimpia Tacuarí. Y no había nadie. Sí. Bueno, Olimpia Tacuarí es el inicio del torneo clausura, ¿verdad? Y ahí Olimpia pierde contra el equipo Almeida. Después sabemos cómo se dio. Pero ese furor después se detiene. Y ahora observar, por eso, hasta en la categoría de la perspectiva económica, Olimpia trae un resultado para que le pueda decir a su gente: mira que yo sé que los precios son salados. Al socio le decirle, capaz hubo algún que otro socio decir, y voy a esperar nomás el resultado y ya para ver si me pongo el día agosto, ¿verdad? Porque era julio y agosto para lo que va a ser. Y ahora sí, por eso creo que desde el técnico, los jugadores hablan de que el defensor esté lleno, que sea una caldera. Inclusive y todo ya hay memes en donde difunden las realidad, miradas Fabio, cómplices, ¿verdad? Es el que vale. Después lo otro vale para la tendencia de 1 hora, de 2 horas, pero el que vale es el marco que va a tener el defensor del Chaco el próximo jueves. Yo ya estaba pensando, hay que ir temprano. Va a explotar eso, sí. Hay que ir temprano, El domingo vamos a vivir una... el contraste, ¿verdad? A las 4 de la tarde el contraste. Sí, totalmente. Y el jueves hay que ir temprano. El miércoles gran partido también. Parece que está para ir a ver también, Si no estaba involucrado en la transmisión, está para ir a ver. A lo mejor lo hacemos también. Defensor del Chaco. Segoviña, con toda su ropa. ¿Ya pueden entrarte, Edgar? No. Mi querido, por favor, dale 12-16, Edgar, adelante. Hola Federico, saludos a todos los compañeros y a los oyentes del Cardinal Deportivo Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay. Tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo y seguía @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram Avon. La aventura de crecer Avon, calidad que une generaciones. Viaja con BS Excursiones, alquiler de buses y minibuses. Informes y reservas al 0991 97 47 25. Atención amantes de la comida deliciosa. Si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales o también podés llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Enex, tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que mueve con confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural.
Bueno, saludos para toda la gente que estuvo ayer. Muchos nos escribían, nos mostraban fotos ayer. Tengo muchos, no son amigos pero conocidos que me estuvieron en Río. Tienen una foto ahora en la playa, disfrutando. Hugo Silvero, tomando Hugo Silvero se lució, sí. Bien, Hugo. Recargando energía. También, está bien, como debe ser. Sí. Aquí está la foto de Super Piti, mirá el día después. Ahí está. Ah, la pucha. Qué grande, súper. Tomando el auto ploteado quedó sano y salvo. Tomando acá con el nieto y la corona del rey una agua de coco. Sí. Obviamente la gente se acuerda mucho de Ariel también. Pero lo de Ariel ayer fue un análisis que no escapaba de lo o sea, no es que dijo lógico, abrupto, lógico, muy lógico. Estaba, por eso un equipo se defendió tan bien y el otro se rindió ante las evidencias de un equipo que se defendió muy bien, porque fue así. Olimpia desgastó la inventiva, claro. Y después, la genialidad que tiene Flamengo. No solo eso, sino que tuvo dos situaciones muy claras. La de Quintana en el segundo tiempo fue increíble. El árbitro hizo toda la seña que la pelota salió y después cobró córner. ¿La vieron esa, no? Sí, sí, claro. Cuando el árbitro hace... Porque justo... O sea, terminó siendo mejor que sea córner, porque si esa jugada terminaba en gol, la revisaban e iban a decir, no, salió completa. Fíjate cómo son las cosas, quieras o no. Olimpia recibe apenas un gol y hablamos de que Olimpia estrelló 2 tiros al travesaño. Claro, al final. El de Walter sí. Y el centro de... Si vos ponés ese tipo de incidencia, ¿verdad? Claro. Pegamos 2 tiros en los palos, hermano. Por eso yo voy nomás a que hasta en la planificación más destructora o conservadora que puedas tener, porque ayer la prioridad de Olimpia era, uno siempre coloca en la balanza si es 50 ataque y 50 defensa. Los equipos grandes suelen tener casi una relación de 80-20, 70-30. Ayer lo de Olimpia era 10-90, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, pero ¿por qué 10 nomás o 5? Pero aunque tengas eso, igual te la vas a arreglar. Fíjate que el córner que consigue Olimpia para el cabezazo de Richard y el tiro de Walter es una pelota larga que Tito corre y Wesley le cruza y es un córner. O sea, vas a tener ese tipo de jugadas y tuvo Hugo Quintana también. O sea, él tira un centro pero le mete tanta comba que termina significando ese manotazo que... Y vos sabés que de ese córner, hablando de los córners, viene la jugada de Tito Torres. O sea, él tiene ese remate. Y ahí había gente que me preguntaba en el tema de las estadísticas, porque quedaba mucho de la posesión del 75 contra 25 y que Olimpia no registró remates al arco. Y le decimos a la gente que para las estadísticas, cosa que yo no comparto, pero se entiende el por qué, porque tiene su lógica. O sea que, por ejemplo, un tiro al travesaño no es un tiro al arco. Es tiro afuera. O sea, claro. no se contabiliza como tiro al arco. Vos podés tirar un tirito al arco, sí, un pase al arquero y te van a contabilizar. Correcto. Pero un remate en el palo no. No. Y una cosa antes de ir a Edgar, que voy a decir, y creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Basta ya acá, está el jugador paraguayo de equipo grande, juega de una forma campeonato local y de otra forma campeonato internacional. Claro, es así. La dupla Cardoso-Alex Silva fue la misma que no pudo agarrar a... ¿Cómo se llama el lateral izquierdo de Nacional? Muy bueno. El volante, Velasco. No, quiero ir al tándem. ¿A Román? Román y Fernando Velasco. Román. Román Velasco le hicieron un lío terrible. Y ayer el tándem Ayrton con Bruno Enrique... De los mejores Estamos hablando... De la región, ¿verdad? Vamos, cuando el jugador te dice, no, salimos a jugar de la misma forma, los 3 puntos, ¿no? Hay una gran diferencia, claro, una gran diferencia de concentración, de esfuerzo propio. Ayer en el gran escenario Maracaná, si no te lucís en el Maracaná, hermano, si te agarra el equipo, te hace un túnel, pero si vos no das todo en Maracaná, ¿a dónde darlo, verdad? En un partido tan importante como el de ayer, y se nota, casi con los mismos jugadores. Y eso existe. Chiquito Jiménez le hizo un gol otra vez a 3 que estaban mirando como fotógrafo. Y que si era ayer en el Maracaná, Chiquito no recibía la pelota, ¿verdad? No recibía la pelota, claro. Ese. Entonces hay una gran diferencia de esfuerzo para que se entienda muchas veces por qué hay cosas que son inexplicables, ¿verdad? O sea, vos haces la diferenciación de... Claro que esto era ya lo... A ver... Concentración... ¿Qué otro escenario? Esfuerzo, compromiso con el equipo. Claro. Porque
Hay veces que yo para cubrir al compañero corro 20 metros, como habrá corrido ayer Iván, como habrá corrido Cardoso, los dos laderos, y a lo mejor acá no corro esos 20 metros, Claro. y queda campo libre y se van y avanzan. Lo que pasa es que ellos eran conscientes que si ayer no daban el famoso 101%, se podía dar un escenario donde ellos iban a ser las primeras, víctimas, para decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, por eso, es dependiendo del Cristal, cuando aquella vez también debatíamos el tema de... Porque el profesional te va a decir, no, en realidad una motivación extra, como también del otro lado, de una forma más radical te van a decir, entonces lo otro también entra en la categoría de subestimar, que hace poco habíamos debatido, pero al ser, más allá de profesionales, seres humanos, ellos reaccionan dependiendo de, por un lado, la motivación y por otro lado, piensan en la consecuencia. Pero a lo que voy es que por eso, porque el jugador de Flamengo ayer jugó con la misma entrega que jugó contra Gremio hace poco. Sí. O que jugó contra Mineiro hace poco. No, yo voy a los nuestros. El jugador de Boca, de River, juega igual siempre. Nosotros somos, me parece, no sé cómo son los uruguayos, ¿verdad? No veo su campeonato, pero lo nuestro es muy clásico. Ellos también están mal en los torneos internacionales, más allá de lo que ahora está haciendo Nacional. Pero viste, a nosotros nos ha ido últimamente bien. Mejores jugadores, contrata mejor que los uruguayos últimamente. Lo de Peñarol es horrible. No, a nivel de clubes, Paraguay le hace 6-0 a Uruguay. Exactamente. Para los últimos 10 años y es... Entonces me parece que ahí está, muy clara. Después cuando agarran segunda rueda, ya no digo más, cuando el equipo está para ser campeón, tiene una campaña ahí. No, ahí ya. Pero el arranque, digo, ¿cómo puede ser tan diferente? El mismo jugador. Ustedes vos citaste el gol de Chiquito en la Encarnación. Sí. O sea, y ahí es donde uno va, pero... El gol de Ocampo para Nacional, que gira con toda la libertad del mundo. Si vamos a los goles que recibió Olimpia... El gol de lateral de Nacional me está citando acá. Dos cabezazos en el área. Ayer. Y los dos goles de Tacuaré. Sí. Porque todo bien con Jorge Ortega y Luis Cabral. El tiempo que tuvieron. Claro, ayer los Gabigol y Bruno Enrique no tuvieron. Bruno solamente tuvo en esa que casi era el segundo. Pero después que fue una acción de Bruno Enrique sensacional. Por eso. Porque él recibe el caño de Racaeta y se perfila como número 9 y la tira a segundo palo. Fue muy de él. No, por eso. Y estamos hablando de la misma defensa. El único que no está es Zárate. Claro, pero después están todos. Claro. Por eso es tan difícil para los técnicos, dirigentes convencer, porque vos guardás ayer el esfuerzo individual de cada jugador olímpico fue sensacional. Y lo mismo digo por lo de Guaraní. Claro, Guaraní que a veces te deja duda acá. El primer tiempo de Guaraní fue sensacional. El Olimpia 2013, ¿te acuerdas que llegó a la final? Después, fecha después del campeonato, creo que hasta ya se fue a Almeida. No recuerdo si terminó, pero era un equipo que venía a pique del campeonato. Pero ese equipo de la Copa Libertadores de América, después de la Copa se fue. Entonces después vinieron Lolo Avente, Resquín, Echeverría... Se fueron muchos jugadores después de la final de la Copa América. Al año siguiente. Pero yo te digo a la clausura, sí, con Almeida. Con Almeida todavía. Claro, pero creo que Resquín, Echeverría, hubo un gran cambio. Avente debutó. Solo Avente debutó. Debutó titular. Y si vamos a una cuestión de transición, los famosos 3 refuerzos que vienen en la Copa, creo que Mazacote hace un partidazo en la primera fecha. Creo que era Carapeguá o algo así. Con Avente. O sea, Avente se rompió un pelotazo en el palo. Sí. Fue contra Carapeguá en el Defensor del Chaco, que la gente ídolo llenó defensores para arropar al equipo que había tenido el esfuerzo en Belo Horizonte. Y en ese partido creo que Mazacote, que había venido con los argentinos, hizo un gran partido. Sí. Pero voy nomás que ya se dio esa transición, pero de que esto existe. Por eso, dependiendo de qué lado de la discusión se esté, se va a decir, no, eso es una motivación extra. O que digan, no, que no vieron cómo regulan, o sabes que están subestimando, creen que así nomás le pueden ganar, pero el contexto es el mismo, y conectando con lo que ayer hablábamos. Salvando la distancia, ocurre acá con los chicos. Los chicos se preparan de otra manera para jugar con los grandes. Y ayer la circunstancia cambió para Olimpia, no por la situación. El famoso juegan a muerte. No, te juegan de otra manera, te reconocen, todos te reconocen. Los Tacuaré, los Ameliano y compañía parece. Por eso cuando hablamos de los grandes en el sentido de atleta o de organizaciones, cuando te dicen, che, y puedes poner el atleta que quiera, desde los Ronaldo, Messi, te dicen, no, este tipo, ¿sabes qué? Juega con la misma ambición la final de la Champions como la segunda fecha contra Getafe. ¿Sí? Porque al final, dentro de todo, se
se entiende que uno tenga esos vaivenes de motivaciones. Y muchas veces solemos decir, en nuestro trabajo, que esto, que el otro, pero se supone que vos tenés un piso relativamente alto para decir, mira, este no baja. Entonces, cuando te hablan de los grandes atletas o de los grandes equipos, te hablan de esa constancia. No, este equipo tranquilamente se podría relajar para esta cuarta fecha. No se relaja. Y después el nivel de rival, las individualidades. Se supone que el jugador de Olimpia, viendo a Bruno Enrique, a Gabigol, qué sé yo, las otras figuras. Claro, cuando ves tanta adversidad aparente, ¿verdad? O sea, adversidad por lo que significa el rival. Te vas a enfrentar a jugadores superiores que si no redoblas esfuerzos no vas a estar al nivel para equilibrar de alguna manera, y esta vez se prepararon de otra manera. Bueno, imagínate que juegan así con ese compromiso, acá estaría con el prestigio no te digo 12, ¿verdad? Pero ¿cuántos puntos tiene Olimpia? Uno tiene. Uno. Campeonato. El prestigio que te da el rendimiento acá, se puede conseguir una transferencia. Un partido, ¿cuántas veces ya vimos? Que un partido importante en Brasil, de algún paraguayo, recuerdo a Ángel Romero, que hizo buen partido en Cruzeiro, y meses después se fue a Iván Piri, a San Paulo, Fabro. Y además también del dinero. Porque para los jugadores no formaba parte de esa motivación. Y si por ahí el jugador no sabía, el representante le pega un telefonazo y le dice, fulano, vos sabés, hoy 90 minutos te mira Mateo Gamarra, Central Zurdo, y después sumemos el premio paraguayo que le gusta a los brasileños. Claro. Son partidos consagratorios. Por ejemplo, la chapa de Juan Espínola es distinta ahora. Claro. Sí. Yo creo que a partir de ahora él golpeó muy fuerte la puerta de la selección nacional para ganarse la titularidad, porque hay partido y partido, y este tipo de partido consagratorio es en el cual el futbolista tiene que demostrar de qué está hecho. Y yo... ¿Ya para ser titular, vos decís? Yo pensé que era para yo creo que volver otra vez a... Yo creo que estamos tan mal en el arco que Luis Suárez me está haciendo cierto elogio. Sí. No lo digo por Anthony, por la edad de Anthony. Es contra Flamengo, octavo de final, partido grande, con toda la adversidad en el Maracaná, y el tipo demostró que tiene chapa, que tiene madera, que tiene jerarquía. Y es tan grande la necesidad nuestra también que, claro, que uno ve algo diferente, ¿verdad? De un arquero, o algo diferente de Espínola, principalmente, después de mucho. Santi atajó los últimos partidos ya como titular en Tigre. Sí. Santi Rojas. Y sigue atajando nuestro... Gatito volvió. Coronel. Coronel. La vez pasada ganó el derbi de Nueva York. Atajó un penal, ¿verdad? Por eso. Atajó un penal. Cristian que tampoco se ganó, se le eliminó. Bueno, pero estamos con el tema dentro de los análisis la buena derrota que si se acaba el término, porque ahí antes con la diferencia de gol, el gol de visitante vale doble, era un mal resultado, pues Flamengo te hacía uno acá y tenía que hacerle 3. Sí, para Guaraní hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Pero para Guaraní ese primer gol ya era para festejar el doble, pero mantengamos la calma. Se logró seguir con vida y con mucha vida, como es la diferencia mínima, por una semana, pero sí habrá para quién es hacer... ¿Para quién es el para todos. Porque yo creo que... hay que cumplir ahora con otra etapa del juego, que es la de ser agresivo sin quedar descubierto. Exacto. Claro. Porque vos quedás descubierto. ¿Qué hizo Olimpia ayer? No quedó descubierto en ningún momento. ¿Cómo? Con 7 jugadores atrás y un esquema sacrificadísimo. Acá si la gente te quiere empujar... Eso sí. Porque vos analizás la parte favorable para Olimpia y decís, bueno, arropado por su público, la atmósfera de Copa que tanto le gusta al hincha, estadio lleno, juega de local, pero al otro lado tenés que hacer también análisis de Flamengo, porque Flamengo sabe jugar este tipo de partidos así, en donde ya tiene una mínima ventaja, y si el rival sale a apretar por todos lados, te puede tranquilamente pintar la cara también, ¿verdad? Por eso hacía la consulta, porque entiendo el tema del hincha, la parte ferviente, pero si la premisa era no pierdas la serie en el primer tiempo, eso se logró. Cumplió, y justamente al cumplir eso, se puede analizar cómo se va a jugar el segundo tiempo. Mirá que hasta el propio Sampaoli ayer proyectó, dijo, y Olimpia allá seguramente va a poner 4-4, pelotas largas, la gente empujando. Es que el fin de semana... nosotros no tenemos que retroceder porque sería fatal. O sea, ya cada uno, como Arce también. Y todo eso se puede hacer porque no terminó con un resultado. Y fíjate, dentro de todo, creo que Nacional Medellín fue el que consiguió el mejor resultado de los locales. Ganar por más de uno. Y Palmeiras fue el único visitante que ganó. O sea, estamos hablando de 8 series
bien pareja. Mucha por gente lo menos el coincide resultado. ayer, dentro de lo que estaba escuchando, de Racing, y lo pueden dar vuelta porque Nacional fue un tembladeral también, ¿verdad? Un equipo, o sea, tú califican como un equipo tan malo como Nacional te puede ganar 4-2, lo que yo me iba escuchando en la radio, la red, que estaba haciendo el tema de Racing. Flamengo no ganó partido visitante, dice. Sí, es lo que dice Darío Ibarra también, 2 empates y una derrota, la derrota al Aucas, ¿verdad? Fase de grupo. Fase de grupos. Sí, Sí, fase de grupos. Pero está bien. Este es el único país donde se festeja una derrota. No. Vos sabés que el Vélez campeón con Chilaver festejaba derrotar. Vos sabés que después lo daba vuelta. O tenían los penales. No. sé, no, Tampoco se está festejando. Se está diciendo que es un resultado que dejó abierta la serie. Acá me Contra amigo, Flamengo. Gustavo Duarte me dice, soy hincha de resultado. Hoy compré mi entrada, dice. Había en todos los sectores menos. Preferencia central y VIP central no hay más. Después en todos los sectores hay entradas para el jueves 10 de agosto. Y ese es el mejor ejemplo. Y ahí, por ejemplo, me parece que 2 expresiones. No sé si la primera persona ve fútbol. Por eso yo me iba a la vieja Libertadores. Sí, Antes la vieja Libertadores, cuando vos te ibas de visitante y perdías por 1. Se festejaba en el sentido que vos acá decías. Siempre el parámetro era 2. ¿Verdad? O sea, y si perdía por más de 2 era, no, acá ya está medio complicado. Por eso la gente de Olimpia, más allá de ese contexto de lo que significó la Supercopa, haber remontado el 0-3 de River de Pasarela. O sea, porque ya era un resultado un poco fuerte. Y lo que te dije... Dani, a ver. No. A ver, Dani, Ariel, Fabio, la remontada de Olimpia. No, pero el 0-1 va a ser más por el rival, no por el... Yo te hablo de la valoración del que te decía. Y el segundo me parece que es súper sincero, porque... en el los números no había mienten. Gol de visitante, ¿verdad? ¿Perdón? 2013 había gol de visitante. Sí, claro. Sí, por eso el gol de Herminio Miranda se festejó tanto. Porque se perdió 2-1, pero al haber marcado ese gol, ganando 1-0 ya clasificaba. Exactamente, pero... y después otra vez puedo recordar, Fabio. En el 90, ¿cómo le fue? Parece que jugaba primero local y después de visitante. 90 la que tuvo fue que... No, con Católica bien. Yo ayer durante el partido compré mi entrada, dice. No. Atlético Nacional había ganado el partido de ida a Olimpia en Santiago, en el 90. De acuerdo con lo que dijo Ariel sobre Espino, el partido que forja carácter y apunta a titular en selección versus Perú y Venezuela. Por lo menos para discutirle seriamente el puesto Pongo para que vos no creas, porque una vez Johnny me acusó que yo filtraba los mensajes y ponía todo en su contra. Johnny con cada cosa salía y quería que la gente opine a su favor. No, pero por lo menos para discutirle el puesto. Porque demostró que tiene chapa. Para discutirle seriamente el puesto. Vos sabés que el gran derrotado de la jornada es el periodismo deportivo paraguayo. Todos pronosticaron goleada. Con mucho respeto se pueden ir ya sabe dónde. ¿Le leo? La pregunta entonces, ¿por qué ya no agotaron la central de defensores? Si no, tranquilo. Vos sabés, acá siempre la culpa la tiene la prensa. Por eso no va como no va, ¿verdad? Porque ahora recién... A nivel país también digo, político. Boca en su momento salió campeón de la Libertadores, empataba o perdía. Por la mínima de visitante. Y así era. Le dieron por hecho que se comían 4 mínimo. ¿Quién? ¿A dónde fue eso, señor, que está escribiendo? 12:37, hoy arranca la fecha. ¿Quién está en libertad hoy? Hoy va a estar Ariel. Con Darío. No está Fabio. ¿Vos estás de memoria que no sea en libertad ya vos, Ariel, Sí. Y hoy vuelvo a la huerta, espero que me traten bien. Hoy está volviendo físicamente, Sí, porque dice estudio, entonces... No, estadio. No, estadio, perdón. Estadio. No estudio. Estudio. Nos vemos, Dani. ¿Todo bien contigo? Porque vamos a hacer a dos voces, vamos a escuchar. No, yo voy para la tele. Por eso digo, vamos a hacer a dos voces, pues poner Twitter y estar la tele. Pero hoy es viernes, hermano. Encima del día de la cerveza. Día Mundial de la Cerveza. Yo creo que es televisión, el quincho y música. No, disculpame, Ariel, pero no voy a poner Twitter. A no ser que pase algo raro, pero... la música es una imagen nomás. Sí, lo más probable es que Libertad repita equipo de Ameliano. Algo muy parecido, ¿verdad? Muy parecido a ese. Qué presión para Garnero, ¿verdad? Que todos dicen siempre el tema de los torneos internacionales. Sí, más allá de como lo haya Juan Pablo Pumpido y a darse el miércoles jueves, pero presión para Garnero. Mira que para mí Garnero es un gran técnico, pero
va a ser feo para Había él. defensores, pero pocos. Esos que decíamos, los liberteños que decían, acaba de ganar la apertura y le están criticando. Claro. Se jugó mal y punto, decían algunos. Pero otros decían, otra vez Garnero con el tema internacional. Y Lo que pasa es que vos le tenés que decir así al hincha. Yo en la época de Israel, yo le decía a los hinchas de Libertad, no vayan a criticar tanto que después de agarrar una racha sin ganar campeonato y van a extrañar. Igualmente. Y le agarró la racha entre. En la semana puede ganar varios terminar técnicos. bien también. Yo no descarto para nada cuando conozcamos todo. No, claro, yo digo nomás. Libertad juega muy bien de visitante también, ¿eh? Acá hay un pensamiento muy nuestro. Caminando lo de Flamengo le hicieron la cama al DT, dice ayer. Por eso me han ganado 1-0, no, tranquilo. Vos sabés que una de las imágenes que la prensa brasileña destacó es que cuando hace el gol Bruno Enrique, él después va junto a Sampaoli. Tampoco es el abrazo de, ¿verdad? Pero es como que por cómo venían. Y habrá que ver para ellos si Pedro vuelve para el partido del Brasileirão. Que está suspendido. Y vos sabés que ayer... Cualquiera va a decir que ayer faltó Pedro. O sea, si era en otro país ya... No, es que... Es un gol más y pero, faltó otro goleador. Solamente acá no, Federico. La conferencia... No, pues yo los blogueros de Globo que son bastante bravos. Pero es que en la conferencia le hicieron más preguntas de Pedro que del partido. Es que era la primera que hablaba después del escándalo. Y después como que... Y viste además lo de San Pauli medio que... No es que habla ni portugués ni español, es un portuñol medio... Y después porque le hicieron 4 preguntas de Pedro y... Después no, él tiene que encontrarse con su sentimiento, algo así, porque le tiraron, ya que, y creo que Gabigol no puede jugarlo este domingo. Entonces van a decir, van a ponerle a Pedro y ahí como que no confirmó ni negó. Y si estaba Pedro ayer, ¿quién salía? Y Gabigol. Gabigol está gordito, ¿eh? Pero, tiene una calidad, ¿no? Sí. Jugando de atrás. Juega de manija. Jugando de atrás. De manija, sí, de manija tiene una calidad. Estamos con Edgar. ¿Por qué no hablan en la plancha de Richard Ortiz? Ya hablamos. Sí, ya. Arrancamos, dijimos que así como pudo haber sido penal, lo pudieron haber expulsado a Richard Ortiz. Esa es la valoración, pues. Por eso el fútbol es tan apasionante. Ayer, Walter González, muy venido a menos, pudo haber hecho un gol en el Maracaná, teniendo rivales como Bruno Enrique, no sé cuántos millones cuesta Gabigol, cuánto costaba. Pedro creo que está también con un de Arrascaeta, que hace poco rechazó una oferta, no recuerdo de qué país. Y eso es lo lindo del fútbol, Y por eso hay una base como para pensar que se puede, por más que va a ser muy difícil, que Olimpia debe cambiar de plan y que Flamengo, un equipo que está acostumbrado a jugar con 40.000 personas en contra, siempre. En Brasil se da eso hace poco con Gremio. Mineiro. Semana de por medio. Mineiro Flamengo en el episodio Pedro, ¿verdad? Sí, y ellos juegan tranquilamente. Sabés que la repercusión de la gente de Flamengo era, viste, terminó el partido. Cada uno tenía su valoración, si el 1-0 era suficiente, era tranquilo, no esto. Y decían, no, pero ahora tenemos que esperar 1 hora si por allí le pegan a alguien en el vestuario. No, porque decían sí, una bronca. Y claro, porque decían, ya nos acostumbraron estos tipos que partido ganado la vez pasada contra Mineiro era todo y después salía la información. Ellos desde que se fue de Jesús, es como que entraban en esa, ¿verdad? Hubo ya varios igual ganaron la Libertadores con los técnicos anteriores, claro, pero ya hubo sí. momentos con los técnicos pero anteriores. El mejor ejemplo es lo que ha pasado con Pedro. O sea, el año pasado Pedro fue más importante que Gabigol. Sí. A tal punto que al Mundial de Qatar va Pedro y no va Gabigol. Claro, Gabigol. Y este año Pedro tenía más chance y después se da vuelta y ahora es Gabigol y Pedro está casi tipo... Había hablado un amigo de Mano Menezes. ¿Quién era el técnico de Brasil? Tite. Tite. Un amigo de Tite que dijo, Tite me confesó que el peor profesional que conoció de su historia fue Gabigol. Dijo, sí, que era lo peor como para dirigirlo. Contó el amigo de Tite y ahí se pudrió todo, fue antes del Mundial. 12:42. En instante voy con un elijo que desde San Lorenzo Almagro sensacional. ¿Viste? Sí, vi. Espectacular. ¿Cómo buscan los muchachos? Qué bárbaro.
Si querés tener Wi-Fi en tu casa y disfrutar de los contenidos y el fútbol paraguayo por Tigo Sports, hacelo con el plan de 120 megas de Internet Tigo más TV. Contratalo ahora al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.py, porque cuanto más te conectas, más creces. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxi Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominios.com y migra hoy mismo. En el Cacique todo el año es fiesta de precios bajos, y más en este agosto que cumplimos 18 años. Vení a nuestra gran fiesta porque tenemos muchas sorpresas. El Cacique, 18 años, sí te conviene. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Volvió el gran rematón de Bristol. Este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto, aprovecha esta oportunidad única. Miles de productos bajo el precio de costo, descuentos de hasta el 70%. Te esperamos este viernes y sábado de 8:30 a 17 horas y el domingo de 9 a 13 horas sobre la avenida Avelino Martínez, casi Tallipotí, en San Lorenzo, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Moto Taiga TL 150 RKS en cuotas de 399.000 guaraníes. Moto Taiga TL 150 CRM en cuotas de 349.000 guaraníes. Descubrí cuál es tu Taiga ideal y aprovecha los precios de agosto. Liquida la TL Sport 150 RKS. Está lista para la aventura y la TL 150 CRM es todo lo que necesitas para tener comodidad y agilidad. Ten el tuyo en cuotas desde 349.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Ya llegó la Feria Petersen. Descuentos en todos los rubros. Vas a encontrar desde lo más básico hasta lo más profesional. Te asesoramos para que lleves la herramienta correcta. Este jueves 3, viernes 4 de agosto de 8 a 18, sábado 5 de agosto de 8 a 14. Sucursales Avenida Artigas y Ciudad del Este. Más información en redes sociales @petersenpy y en www.petersen.com.py. 12:46, ya vamos a meternos en la fecha también. Después de mucho tiempo los dos equipos grandes juegan en un horario de tarde, como lo dijo tiempo. Mañana 4:30 de la tarde Cerro, el domingo 4 de la tarde Olimpia contra Guaraní. A propósito de trinidense rival de Cerro, no va a poder contar José Arrúa con los que pertenecen a la institución azulgrana. En este caso con Del Valle, que suele jugar, y el otro que es mucho más titular todavía, Juan Salcedo, el hermano de Saúl. ¿Del Valle? Rodrigo. ¿El extremo? Rodrigo del Valle. Rodrigo. El zaguero. De hecho, él no fue titular y entra cuando se tiene que cerrar el partido. Y con la expulsión de César Benítez. Exactamente. Y sí, el que más es utilizado por José Arrúa como volante es la Salcedo. De César, Rodrigo entra cuando se lesionó feo de la Cruz. Beto de la Cruz. Exactamente. Y entra él y César pasa a jugar como lateral derecho. Se me fue el nombre del otro zaguero. Báez. Y con Báez hace la dupla central. Y entonces ellos dos no pueden jugar contra Cerro. No, el Duarte es el que se fue a Resistencia, ¿verdad?
Sí, Matías Salcedo, Duarte. esto es Cerro. Sí, Juan Salcedo. Juan Salcedo. Sí, el Y hermano de Saúl. él fue clave para el gol de Chiquito, que recién recordábamos, porque él intercepta el balón de Cano para Richard y hace la corrida, pero, o sea, ahí es donde vamos, o sea, todo bien, pero Salcedo no es Gerson, Chiquito no, claro. es, pero como lo de Olimpia ayer corrieron ¿verdad? Ruiz Díaz, ¿cómo se llama otro jugador que vino de...? Lescano y Ruiz Díaz, la Lescano dupla de y resistencia. Chorrito Colmán, no, tampoco. 150.000 preferencia. 50.000 platea. Gradería norte local 40.000. Gradería sur visitante 80.000. Guaraní Botafogo. En venta las entradas. Mira tú, No, él está hablando de ¿cómo es? Trinidad Cerro y... ¿Qué pasó? Que no, como dijo sur, norte, claro. local. Repito, preferencia 150.000, platea 50.000, gradería norte local 40.000, gradería sur visitante 80.000, preventa 50 preferencia, qué bien. 20 platea y 15.000 gradería norte. Muy bien por la gente de Guaraní, ojalá que vaya mucha gente. Que traiga gente del interior. Esta es la vez que tiene la provincia de Guaraní. No van a venir con el tema del horario ahora que la gente está trabajando, ¿no? 18 horas para nuestro país está bien. Especialmente para la gente que venga al interior y pueda volver para su casa. Sí, es una prueba también para los hinchas porque no puede ser que no puedan juntar por lo menos 10.000 personas el miércoles. Totalmente de acuerdo. Por lo menos 10.000 digo, ¿verdad? Porque hace rato no tiene acompañamiento Guaraní. No, hay que ir a aquellos partidos contra Racing, River y compañía. Es la de 2015, ¿verdad? Mucho tiempo. Porque a nivel local, la última que... Fue lo de Guaraní fue Cerro, lo trágico, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era? El de los Bocas. De Patiño, no, pero ese fue con público limitado. No. Lo que pasa es que fue en cancha de Guaraní nomás. Ya se había liberado. No, pero digo fue público limitado. Y verdad que estaba el tema, o sea, no podía ir más gente de lo normal. Claro, por el tema de que se jugaba en la cancha de Guaraní. Sí, en la cancha de Guaraní. Sí, trataba de recordar cuándo fue la última vez que Guaraní llevó mucha gente, ¿verdad? Contra River habrá sido. 2015. El 2015. Porque la semifinal vuelta. Contra River, cuando estaba con Garnero, fue partido de ida de octavo acá y no fue mucha gente. No. Pero contra River, sí. O sea, el hincha guaraníes que viene del interior. Ese así es como el pase fantástico de Tabaré Vive, ¿verdad? Para Galario. Sí. Que el queso tuvo el segundo para ponerlo a cero y vino el pase y terminó con todo. Y en el de Garnero es que allá... Gran definición. El del 17 octavo. Ya comenzó Palau marcando el gol, el arquero de Lux, que tuvo un error grandísimo. Era la gran tipo la jugada de Walter, era la última jugada del primer tiempo. Sí, no aprovechó. Palau hace el gol. Claro, y después no aprovechó ese delantero, ¿cómo se llama el argentino? El argentino, ese me fue. Cristian. Se rebaló Lux, arco libre y la tiró afuera. No era Chávez. Cristian Chávez. Se fue a los Civi y después Independiente de Avellaneda se fue. Sí. Chávez. Cristian Chávez. Así que estamos hablando de Olimpia, pero también vamos al Aborigen. El próximo martes, Cristian Chávez me dice la Soberana aquí, grande Soberana. Porque... Miércoles. Si Guaraní deja fuera a Botafogo, hermano, se va a noticia... No, hay licencia para que se, ¿cómo es? Se deslíen del torneo. Pues mira que o sea, Guaraní Olimpia ahora cambiando Guaraní Botafogo, ¿a quién tiene como rival si pasa? Te digo. Libertad. No, el Guaraní y Libertad están en llave diferente. En llave diferente, ¿verdad? Sí. El famoso solamente, viste tipo ESPN, eso se busca River o sí. Guaraní y Libertad solamente en la final de la Sudamericana. Guaraní, Botafogo y Libertad contra... Guaraní, Botafogo va contra Defensor y Justicia Emelec. Defensa y Justicia Emelec. Sí. Arrancó Defensa y Justicia ganando el primer partido. O sea, Guaraní podría encontrarse con Emelec de vuelta. O con Defensa. Está lindo. Sí, pasa. Y acá hacemos lo mismo. Todo esto es posible porque Guaraní dentro de todo se trajo un resultado. Y mira que la gente de Guaraní va a decir, no, a nosotros nos duele más porque nosotros empezamos ganando y el gol de la derrota fue... Claro, lo de Guaraní duele más totalmente. Sí. Y Olimpia, sabemos, Fluminense Argentinos, que está 1-1 por ahora. Fluminense pidió una nota a la Conmebol que no lo suspendan. A Marcelo, que le saquen la roja, que le levanten la roja. Exacto. Hay que ver si se da esa situación, pero no creo que se dé, ¿no? Pero lo cierto es que está Fluminense con la ventaja del empate de visitante, o Argentinos Juniors, que juega muy bien si pasa a Olimpia a Flamengo para enfrentar en cuartos de final.
Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de venta, precio de remate. Este domingo gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Moto Taigas TL 150 RKS en cuotas de 399.000 guaraníes. Moto Taiga TL 150 CRM en cuotas de 349.000 guaraníes. Descubrí cuál es tu Taiga ideal y aprovecha los precios del agosto liquida. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Celebremos juntos los 50 años de Taperu Villa. El 6 de agosto, únete a Taper Run en la costanera de Asunción. Carreras de 5 y 10 kilómetros. Experiencias únicas y premios de nuestras marcas. Regístrate en www.asuncionrunners.com y asegura tu kit con regalos. No te lo pierdas. Premios increíbles en todas las categorías. Te esperamos. Taper Run 2023. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocoya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Es amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. 12:56 en todo el país. Mañana Cerro Porteño como local ante Trinidense. Saludamos a Juanma Figueredo. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Va a estar Cecilio o no? Y de vuelta se convierte en la gran incógnita que tiene el equipo dirigido por Diego Gavilán. Así como están las cosas, él empezó a entrenar de manera normal con sus demás compañeros el martes, pero el último reporte que tenemos luego del entrenamiento de ayer por la tarde es que probablemente sea nuevamente baja para el partido de mañana sábado contra Trinidense en la Nueva Olla. Cecilio Domínguez, que quedó fuera la última fecha contra Resistencia, tampoco estuvo en Copa Paraguay, y si se confirma esta información y no está presente para el partido de mañana, sería ya su tercer partido consecutivo, segundo en el torneo clausura, que está fuera de la convocatoria el delantero que llegó para esta temporada a Cerro Porteño. Pasa que el Cerro apuntan mucho y hacen la proyección sin lugar a dudas lo que va a pasar en la sexta fecha, sin dejar de mirar obviamente a lo que se le viene, a lo de Trinidense. Entienden que Cecilio es un futbolista muy importante y no quieren arriesgar a una lesión mucho más grave que lo deje fuera por mucho más tiempo, por eso prefieren resguardarlo para tenerlo lo antes posible. Bueno, siempre es un partido muy especial el que antecede al clásico, ¿verdad? Como decís, va a ser el último partido de Cerro,
que en cuanto a imagen de equipo, me parece contra Resistencia y contra 24 de septiembre retrocedió respecto a lo que había mostrado en los partidos anteriores. Entonces, una buena posibilidad para volver a convencer al público. Sí, efectivamente, juegan la nueva olla, donde antes del partido contra 24 de septiembre me parece que en la despedida de Bernay tuvo una muy buena presentación y allí entusiasmó de vuelta. Habrá que ver, le queda todavía pendiente ese tema o ese detalle a Diego Gavilán. Si bien ganó a Resistencia con un hombre menos, clasificó en Copa Paraguay de vuelta sufriendo, me parece que una victoria tranquila, por llamarlo de alguna manera, o con un resultado que no arriesgue la victoria, me parece que es la cuenta pendiente hasta aquí de los dos primeros partidos dirigidos por Gavilán. Hoy a la tarde entrena Cerro, a las 17. Por esta seguidilla de partidos, ayer de vuelta hicieron regenerativo, varios titulares estuvieron en el partido de Copa Paraguay, por ello hoy va a hacer un pequeño repaso en cuanto a lo táctico para ir ya reforzando la idea de lo que va a implementar Diego Gavilán en el partido de mañana ante Trinidense. La mayoría ha coincidido en que Cerro Porteño marca una tendencia como que retornando al juego de la posesión de balón y a partir de allí generar espacios y generar también jugadas de gol. Habrá que ver si se marca esta tendencia. Sabemos que es del estilo del agrado de Diego Gavilán y hay que ver cómo va evolucionando en ese sistema o en ese estilo de juego que quiere implementar el nuevo técnico de Cerro. Bueno, qué compromiso para Gavilán, ¿verdad? Vos estabas hablando más o menos de la confección del equipo, el mismo que venía jugando, estamos hablando por campeonato local, jugar más sin Cecilio. Y sin Viera. Sin Wilder Viera. Claro, lo refresca a Cardoso Lucena o va a probar de vuelta con Carrascal. ¿Qué tal anduvo Carrascal otra vez? No. Caminando, con la Resistencia caminando. Caminando y lateralizando la jugada. Y en contra 24 también. No aportó lo que Contra quiso Gavilán. no tuvo ni la pelota Fabio, por eso no pudo lateralizar. Pero esa vez la pelota la tenía Resistencia y Carrascal no había forma de recuperar. Claro, y Carrascal entró porque no había otro volante central. Claro. O sea, lo peor que le podía pasar a Gavilán le pasó con la expulsión de Wilder, la amarilla Damián. Pero no cierra mucho Juanma lo de Cecilio. O sea, él está... O sea, es como que si juega se puede romper, por eso se lo guarda para el clásico. O sea, y ha de generar preocupación porque cuando él no estuvo justo coincide con estos dos partidos de un rendimiento bastante bajo del equipo. Sí, si bien se unió al plantel en los entrenamientos, todavía no intensifica mucho en cuanto a los movimientos que viene haciendo y los trabajos que hace el resto de sus compañeros. Por eso es que prefieren, todavía tiene una molestia evidentemente, por eso es que prefieren llevarlo a poco y de vuelta, si no está por lo menos en un 80%, prefieren no arriesgarlo en el partido de mañana. Y con relación a Carrascal, me parece que, los dos partidos que disputó, si bien es cierto contra Resistencia, entró a los 25 más o menos, como ya lo remarcaba, casi no tuvo la pelota Cerro, y contra 24 de septiembre fue el que empujó el equipo hacia adelante, porque Wilder Viera prácticamente se quedó como un stopper en una especie de línea de tres que hicieron con Brogui y Morel para soltar más a los laterales, y allí fue Carrascal el que prácticamente intentaba empujar al equipo de atrás. Sí, si bien es cierto, todavía sin mucha dinámica, Juanma. el juego de él, sí, pero prácticamente fue el que distribuía las pelotas. Acabó otra lectura acá. ¿Qué dijiste, Ariel? Se pasó lateralizando, dijiste. Sí. Y Juanma dice que llevó el equipo adelante. No, intentó hacerlo, fue el que se adueñó de la pelota, generalmente acaparaba los rebotes, pero sí, le costaba dar el paso para el frente, pero trató de adueñarse allí en cuanto a la posesión y generación, por lo menos. Demostrarse intención. Qué diferencia de ver, porque Juanma se escribía para un diario y iba a poner 6 a 7 puntos. Sí. Y vos de 5 a 4. Es que, honestamente, Federico, esos últimos 15 minutos de Cerro, jugar lo que salga. Por más que puso la pelota a los costados, era poner al área, no. Es que ya tuvo triangulaciones como en el primer tiempo. Era desesperado buscando el segundo gol para clasificar y evitar los penales. Sí. Exactamente, sí. Pero fíjate, Fede, que
yo no digo que haya tenido un gran partido, pero que sí que buscó tener protagonismo. Las pelotas pasaban por él. Intentaba, pero no fue muy efectivo porque justamente eso, no tenía muchas ideas Cerro y generalmente terminaban con pases a los extremos, los laterales para intentar algún centro. Pero sí intentó tener el protagonismo. Era como que la pelota pasaba por él para tratar de generar fútbol, algo diferente, porque ya estaba casi sin energía Cerro a esa altura del partido contra 24 de septiembre. Bueno, mañana entonces 4:30, seguramente va a ir bastante gente, ¿verdad, Juanma? Y generalmente van muchos aficionados del Cerro, porque primero al cerrista se siente cómodo en la nueva olla, van los socios que entran gratis, y por el atractivo mismo también que genera un partido de Cerro Porteño de local, y esa expectativa que se tiene en cuanto al torneo local, que Cerro está necesitado de poder salir campeón después de que el año pasado no haya ganado ni un título. Fácilmente llegamos a las 10.000 personas. Es el promedio que viene manteniendo Cerro, Sí. no baja de 10.000 personas. Bueno, acá un oyente dice que Carrascal jugó bien contra el 24 de septiembre. Y la Surana me dice al mismo tiempo, muy flojo Carrascal. ¿Cómo divide agua el colombiano? Divide. Sí. Porque sabes que yo creo que también Hay tiene... quien le valora su orden y hay quienes no ven bien su exceso Yo no me acuerdo de algo a tirar distinto. pases previsibles. Algo distinto, Porque algún mira, pase laterales. vertical bien Pero me puesto, una asociación que llevó peligro, no. Por Tranquilo, eso. Ariel, tranquilo. Pero está bien, No, está tranquilo, bien, pues, está bien, claro. está bien. Porque me parece súper válido. Fíjate que acá en el equipo, 1 y 1, y a vos te escribieron dos personas, acá pero dos también... contra uno. Pues vos tuviste fallo también. Sí, la dupla claro. de la- Claro, de los penales. en el sentido de que no, Sí. no es algo que está direccionado, No, todo lo contrario. Es opinable. Y yo creo que sabes por qué también se da eso, Federico. Chutó bien su penal, jaja. Creo, porque quieras o no, él es el tipo más técnico de todos los volantes centrales que tiene Cerro. Y a veces vos necesitas, pero lo otro es donde él tiene un déficit. Creo que ahí también me parece que se genera esa división que habla un poco de lo que es la realidad. Sumarle Juanma, si por allí hoy, no sé, si Libertad gana, no sé si va a mermar un poco, pero si Libertad deja puntos, también en el cálculo. Lo que pasa es que Cerro en la tabla está mejor de lo que viene jugando. Porque estamos hablando del único escolta de un equipo que ganó sus últimos 3 partidos, se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Paraguay, pero todos vimos y el hincha de Cerro vio cómo estuvo su equipo en los últimos 2 Claro, partidos. de los 3 partidos que ganó, 2 la ganó defendiéndose a muerte. Pero sumarle que ese contra Meliano fue en un contexto donde recién asumía y después se vino el partido contra General Caballero. Después se vienen los otros 2 partidos y hasta sumarle esto de que lo de Cecilio. Porque Cecilio fue la figura contra General Caballero haciendo los 2 goles de un equipo que después ya dejó de tener gol y cada vez que... Porque primero dijeron, no, algo de gripe, y después habían dicho, no quieren que se rompa. Claro, y ahora que estábamos diciendo, qué extraño cómo después de un parate tan importante Cecilio vino hecho una sobredosis de esfuerzo. Juanma, el Sub-18, qué misterio, che, los clubes que se van a pagar multa por el Sub-18. Antes eran todos reglamentaristas, ponían al Sub-19, al Sub-20. Parece que ahora con el Sub-18 ya no es tan fácil el tema. Yo creo que Olimpia el domingo va a poner, mirando un poco contra Guaraní van a aprovechar. Y Guaraní también seguramente. Pero, ¿verdad? jugando, el Super Sábado pasado, Federico, Sí. estamos haciendo el análisis. Y yo creo que no es solamente los Cerro Olimpia. No, la mayoría de los equipos. Trinidense recién contra Olimpia. 45 minutos. Lo primero, porque Trinidense había llegado con 0 minutos. O sea, ¿sabes lo que...? O sea, llegó a la 4ª fecha sin ningún... Claro, jugó sus 3 primeros partidos y Sin no es ningún que Sub-18. Trinidense jugó contra los equipos que vos decís, contra estos equipos. Saba, Bernay y Gavilán todavía no pusieron al Sub-18 y Olimpia contabilizaba al Chico Cano por aquel último cambio que hizo Aguirre contra Tacuaré y recién Chiqui lo había colocado en el primer tiempo en Encarnación. Y para mí hay muchas instituciones, por eso aquella vez cuando discutíamos y preguntábamos si era solamente, para mí la sanción es baja, porque si yo hago... ¿Cuántos millones guaraníes son? Creo que era 600 millones y 3 puntos. 3 puntos, 600 millones para algunos. Pero no, ¿sabes lo que pasa? Si yo tengo cierta certeza, y yo técnico le digo al presidente, Presi, si en las primeras fechas yo tengo que llenar los 800 minutos y capaz voy a perder partido que puedo empatar, o voy a empatar partido que puedo ganar en las primeras 8 o 9 fechas, hagamos lo contrario. Yo en las primeras 8 o 9 fechas no me rompas con el tema de la bolsa, te hago X cantidad de puntos
Y después, ¿qué pasa si yo equipo de permanencia salvo el año y me sobran 4 o 5 puntos? Paga nomás y 1,5 millones me da el año que viene. Por eso cuando la PF puso esto, yo dije, me parece que no están. Y ahora creo que se están avivando muchos equipos, ¿eh? No, es que no están... ¿Qué pasa si un equipo mete todos sus 18 en un partido? No vale, ¿verdad? No vale. No, tiene que ser uno por partido. Y lo que vale es cuando entra otro sub-18 y salió el que estaba en cancha. No es que si pones 2 te están multiplicando. Porque el fin de semana pasado, hasta la aclaratoria de Juanma, todos pensábamos que Gavilán era el sub-18. Este chico Tobías Gavilán. ¿Hay algún sub-18 que vos lo ves perfilado por ahí, Juanma, o no? Pasa que se prestó a la confusión, Fede. ¿Por qué? Porque el sub-18 que tiene Cerro y que lo están apuntalando para ir cumpliendo con el reglamento y con la bolsa de minutos también se llama Tobías, pero el apellido es Portillo. Y como había un Tobías en el equipo que estaba debutando, muchos asumieron que era Portillo, pero en realidad no. Es el gemelo, uno de los gemelos que están en el plantel ahí de reserva y que van allí intercalando entre primera y reserva. Tobías Gavilán ya tenía 20 años, por eso no sumó a la bolsa de minutos. Y hay que ver, porque reitero, hoy es el entrenamiento del Cerro por la tarde y habrá que ver qué idea tiene Gavilán. Por lo que me dijeron, pasa que se presta la confusión. La semana pasada me decían que iba a sumar por lo menos en el segundo tiempo. Evidentemente después por cómo fue el partido. Claro. Más allá de la expulsión de Wilder, ni siquiera lo llevó a Tobías Portillo al banco de suplentes. ¿Qué puesto decía Tobías Portillo? La tendencia es así, Juanma, se dan y sumar la mayor cantidad de puntos. Juanma, ¿qué puesto decía Tobías Portillo? ¿Qué puesto? Tobías Portillo juega de media punta y también puede jugar como extremo por derecha. Él estuvo en el plantel de la Sub-20 Copa Libertadores, jugó muy bien, lo hizo en varios partidos de titular inclusive, y tiene 18 años, ya cumplido, categoría 25. O sea, eso quiere decir que con más razón fue una apuesta de Diego Gavilán lo de Tobías Gavilán, o sea, era su arma así secreta para decir, miren lo que yo tengo. Todos los técnicos, y ya sea interino o nuevo. Porque, como decir, la primera percepción es, bueno, coloca el de la imposición, el reglamento. No, dijo no. Y más por el puesto que cuenta Juanma de Portillo. O sea, tranquilamente pudo haber jugado él y decirle a la gente, mira, yo tengo que poner... No. Ningún profesional estaba sabiendo cómo estaba su situación, ni al banco llegó juvenil contra Guaireña. Bernay, uno sabe que todos los interinos también se juegan un partido especial y nadie te va a dar las gracias para decir, Fabio, vos fuiste el que llenaste la bolsa de minutos. No, todos te van a recordar, vos interinaste y perdiste tus 2 partidos. Todos quieren hacer eso. Entonces, Cerro llega a la 5ª fecha sin haber sumado un solo minuto con el juvenil. A propósito de este tema de juveniles, Juanma, Cerro hizo un convenio con el 3 de noviembre del barrio San Pablo, ¿verdad? Sí, que está en la primera vez del fútbol paraguayo. Está en la 3ª categoría, dirige Héctor el Matador Núñez, el equipo. Y sí, es un convenio para que justamente los jugadores del selectivo, del sub-18, lo de la Copa, del sub-17 también puedan llegar a foguearse, por llamarlo de alguna manera. Me dijeron que hay 2 futbolistas del plantel que estuvo en la Copa Libertadores sub-20 que tienen prácticamente ya todo acordado para sumarse a la primera vez, justamente al 3 de noviembre. Se suele hacer, pero generalmente son con equipos de intermedia. Yo particularmente puedo equivocarme, pero es la primera vez que escucho que se hace un convenio o una especie de acuerdo con un equipo de la primera vez. Sabemos que es un poco más, a lo mejor las canchas no están en tan buenas condiciones, otro estilo de juego, pero Cerro Porteño sí, allí tiene un acuerdo con el 3 de noviembre para foguear a sus futbolistas de las inferiores. Bueno, vamos a cerrar esto con el probable equipo de Cerro nuevamente, Juanma. Jan Fernández en el arco, Alan Benítez, la dupla de defensores centrales Jorge Morel y Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. En el medio campo, Claudio Aquino, Damián Bobadilla. Para mí va a jugar Ángel Cardoso Lucena. Lo demostró Gavilán en el partido de Copa Paraguay. Si bien contra Resistencia no lo llevó ni siquiera al banco al Pica, me parece que para el partido de mañana va a aparecer a reemplazar allá a Wilder Viera. Por izquierda Federico Carrizo. Y la delantera,
Diego Churín, yo dejo la duda. ¿Quién acompaña a Churín? Si lo hace de vuelta Isaías Gavilán jugando como extremo por derecha, o aparece a lo mejor Luis Riveros o algún otro futbolista por allí. ¿Por qué no descartarlo también a Tobías Portillo? Que me parece que corre en desventaja en ese sentido. Y en la delantera Diego Churín. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar mañana a Trinidense. Gracias, Juanma. Dale, Pedro, saludos para todos. 13:12 en todo el país. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con SolarBanco sí se puede. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Y llegó el Catedral Liquida Farmacias Catedral, toda una semana de descuentos hasta el 60% y con todos los medios de pago. Hasta el 6 de agosto, aproveché y compra aquello que necesitas con precios imperdibles. Hacé tus pedidos llamando al 627-7000, al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Bueno, vamos a ir hablando de lo que tiene que ver con el arbitraje para esta quinta fecha. Hoy para el partido Libertad General Caballero, que va a arrancar 19 horas en la Huerta. Arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En el VAR estará Derlis López. Para los siguientes partidos, para el día de mañana, Cerro Porteño Trinidense va a arbitrar Carlos Paul Benítez. En el VAR estará Mario Díaz de Vivar. Para Luqueño Resistencia, partido por el promedio, 19 horas. El horario de este encuentro en el Feliciano Cáceres va a arbitrar Blas Romero. En el VAR estará Ulises Mereles. Le ponen a un árbitro con pocos partidos, pero en el VAR a uno con mucha experiencia como Ulises Mereles. ¿Es árbitro VAR últimamente, eh? Sí, solamente en el VAR. Solamente VAR. Ya no actuó en campo Ulises Mereles, hace rato. Para el domingo, Olimpia Guaraní, Añejo Clásico, 16 horas, arbitraje de David Ojeda. En el VAR estará José Méndez. Para Nacional Guaireña, 18:30 horas, en el Arsenio Erico el domingo, arbitraje de Juan López. En el VAR estará Fernando López. Y para Tacuería Meliano, el lunes se va a jugar este partido, 19 horas, en Villa Lisa, arbitraje de Giancarlos Juliadosa. En el VAR, Juan López. Arbitraje para este fin de semana, quinta fecha del clausura.
Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal en Petrosur. Obtenés los mejores precios del mercado y descuentos increíbles todos los días con cualquiera de tus tarjetas Cabal. Tenés 5% de descuento y si contás con la tarjeta Cabal de Comes y Par tenés 10% de descuento. Si escuchaste bien, 10% de descuento todos los días. Carga en Petrosur, calidad internacional certificada. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedilos ya a Farma Oliva, estaciones adheridas de Puma, Fiji, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y mucho más. En todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. En Extira, toda la carne a la parrilla. Sí, porque la promo a punto. Podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex Energía, que te mueve con confianza. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirlos día a día. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizar. 13:18, Fabio, la intermedia está peleadísima, tanto en los 4 lugares arriba como en la parte de la permanencia. Arranca hoy también, ¿no? Sí, claro, con 2 partidos, estamos hablando de la fecha 20, quedan 11 fechas con esta que va a arrancar hoy justamente 14:30 horas, en poco tiempo más, en Campo 9. Va a jugar Pastoreo de local ante Independiente de Campo Grande. Y esta noche, en cancha de Rubiñú, en Arboleda, 19 horas, el equipo local enfrentando al 12 de octubre. Para mañana, 10 de la mañana, en el San Francisco de Asís, en Atirá, el equipo local ante San Lorenzo, y posteriormente también van a estar jugando, es decir, a la misma hora, Carapeguá estará enfrentando al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero en el Municipal. Para el domingo, 10 de la mañana, en el Luciano Zacarías, en Cuatro Mojones, el equipo local Colegiales Sol de América. Se vuelven a encontrar en esta segunda vuelta equipos que alguna vez jugaron tantos partidos en primera división. Y también el domingo a las 10 de la mañana en el Cardiff 2 del Comité Olímpico va a jugar ahí de local, como siempre lo hace el Deportivo Recoleta, recibiendo a Martín Ledesma. Y para el lunes 14:30 horas para el partido entre 24 de septiembre, Fernando de la Mora, partido donde está uno de los escoltas, y 19 horas en el Estadio Unión Agrícola Santaní va a recibir al 3 de febrero de Ciudad del Este. La agenda de la intermedia, recordando que el líder es Sudamérica con 42, 2 escoltas, Fernando de la Mora, y 2 de mayo con 37, Deportivo el Recoleta 35. Para mí, entre estos 4 están los que van a ascender, sí, porque ya Pastoreo está muy abajo, tiene 31, podría pelear, todavía está a 6, muchas cosas pueden pasar, pero Pastoreo está ahí en la lucha, en la pelea con 31, Independiente con 30, a la expectativa en los principales lugares. Hoy el clásico femenino. Sí. Vamos a estar con eso enseguida. Acá me piden que hable. Hoy, 4 de agosto, está para Deporte Leche. Vamos. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec
son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotex siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. 13:21. Está Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Gerardo, hoy estaba, para denunciar una cuestión particular, estaba la señora María Ángela Martínez aquí. Ella estaba recordando su romance que vivió con Hugo Talavera, que en aquella época era de la farándula, era, no sé, la mujer más linda de Paraguay, con un futbolista exitoso que también tenía lo suyo. Era una pareja, estamos hablando, Gerardo, de fines de los 70, principios de los 80. Mediados de los 70, Sí. incluso se llegó a casar con Hugo Talavera. Tiene un hijo, ¿verdad? Sí, un hijo. Sí. Y es cierto, acaparaba la atención, era otro tiempo, pero indudablemente que era, hasta ahora mantiene esa belleza, esa señora. No. Estuvo ahí. Claro, pero era una pareja que hizo época, a eso quiero ir. Sí, no, indudablemente. No, pero yo me quedo, insisto nuevamente con los míos. Porque yo vi tu ojito brilloso, Gerardo, ¿eh? Y sí, me acerqué ahí. Sí, no, vi. A la cabina. Vos sabés que me extrañó un poco algunos movimientos y no ¿En serio? entendía hasta que después. No, claro, pero por eso preguntaba el tema de la época, sí. Porque fue una pareja de hizo furor, quizás no existían los medios de hoy. ¿Había esa revista del corazón o todavía no había, Gerardo, como después salieron? Todavía no, ¿verdad? Revista así Y claro, tipo TV o cartelera y compañía. ¿No había todavía? Ñandé en su momento. ¿Ñandé? La revista Ñandé. Ñandé, sí. Claro que y algunas que otras se animaban a posar, por ejemplo, en traje de baño, como se le decía en esa época. No, de hecho estaba mostrando a María Ángela Martínez que su primera foto, 16 años, en la terraza aquí de ABC. Aquí, Sí, y de fondo el Hotel Guaraní recién estrenado, Ariel. Para que vea lo que era esa época. Increíble, no. La gente de aquella época sabe de qué estamos hablando, lo que significaba María Ángela Martínez. Y bueno, Y el Hotel Guaraní era un sitio simbólico, enfrente se tomaba. ¿Viste esa cámara fotográfica de Don yo Ramón? estuve con el pony. De Don Ramón. Y vos te subías en un pony. Te subías en un pony y las postales y compañía. Las postales, cuando salía postales. Sí. ¿Cómo cambió el tiempo? Vos le enviabas postales de un lugar donde estaba a tu pariente, ¿verdad? Iba dentro de la carta muchas veces. Y el Hotel Guaraní era sin duda un... ¿Y vos cómo sabes eso, Ariel? Hice eso ya la época más o menos. También, bueno, mira vos. Bueno, Gerardo, quería mencionar eso porque... Quiero que te... los 90 por ahí. De postales está Los hablando, 90 ¿verdad? por ahí. Claro. O sea, vos lo que te llama la atención es que Ariel sepa de postales. Finales de los No, 90. del tema del... Porque había un pony ahí frente al Hotel Guaraní. Ah. Había un pony donde éramos chiquitos y nos sacábamos con la cámara, como vos decís. Esa cámara con trípode, que tiene tipo un acordeón así, y ¡boom! Te acaba la foto. Cuando esa plaza estaba lleno de árboles, pura naturaleza, hasta que después llegó un y después intendente... estaban las vinchas de los indígenas, también se compraban mucho. En aquella época, una época muy folclórica, muy linda. Y ahí está el Hotel Guaraní todavía. Símbolo. Revista aquí, dice, no, pero aquí me parece que es dedicado a otro No, loco. la revista aquí No. de policiales, no. La revista Ñandé. Ñandé, acá nos envía una foto blanco y negro. La pucha de los muchachos están prendidos, ¿eh? Mira, foto blanco y negro. Conozco la del medio, a las otras dos no, pero qué lindas damas. Blanco y negro. Bueno, Gerardo, estábamos con Fabio mirando ese brillo en los ojos y te preguntaba por eso de la época y hay mucho. Tampoco, pero de la pucha. para nada, ni me ruborizo. Claro, era para mí sigue siendo la mujer más linda del Paraguay. La mujer más linda para vos. Qué grande, Sí. Está bien. Por eso veíamos un movimiento de gente de cierta edad aquí en la redacción también. Gerardo, arrancamos por Libertad, por favor. Estábamos dando los precios antes de Guaraní contra Botafogo. Arrancamos con Libertad, el partido de esta noche, por favor. Sí, señor, donde se abre la quinta fecha en la Huerta, en Tuyucuá. Y Libertad que
Es decir, Garnier, su técnico, tiene concentrado desde ayer a 18 futbolistas. Y están todos excepto el Willy Mendieta y Matías Espinosa. Martín Silva, Rodrigo Morínigo, el suplente eterno, Iván Ramírez, Camilo Mayada, Luis Cardoso, Alexander Barbosa, Néstor Jiménez, Cristian Riveros, Ernesto Caballero, Lucas Sanabria, Rubén Lescano, Bautista Merlini, Lorenzo Melgarejo, Marcelo Fernández, Adrián Alcaraz, Roque Santa Cruz, Enzo González y Oscar Tacuara Cardoso, la nómina de concentrados. Y yo estimo que va a mechar el equipo, definitivamente va a salir el equipo titular. Y el otro que no está es el Tito Villalba, que no cumplió en el partido de Copa el martes último del Defensores del Chaco ante Fortaleza, incluso fue cambiado. Pero vamos a ver qué equipo pone, porque bueno, prácticamente es dos equipos titulares tiene Libertad. Mire a General Caballero de Mallorquín, Martín Silva, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Néstor Jiménez, Camilo Mayada, Rubén Lescano, Cristian Riveros y Ernesto Caballero, Bautista Merlini, Enzo González, Roque Santa Cruz, Tacuara Cardoso. Vamos a ver si sale este equipo o definitivamente un mix o el titular exceptuando lo del Tito Villalba y Matías Espinosa. Por el lado de Guaraní, que tendrá su prueba del clásico más añejo este domingo, y después el día miércoles va a jugar el partido del año, por decirlo de alguna manera, la revancha ante Botafogo para el equipo aborigen, que va a poner también un equipo bien mixturado en el clásico más añejo, y va a después salir con todo el día miércoles para la revancha contra Botafogo por Sudamericana, partido que se va a jugar en el Defensores del Chaco. En principio se fijó el estadio de Para Uno del Club Olimpia, pero definitivamente se va a llevar a cabo en el Defensores del Chaco, tanto el clásico más añejo como el partido revancha ante Botafogo. Bueno, sí, también día histórico para el fútbol paraguayo. No van a venir dos hinchadas importantes del Brasil. Seguramente una con mayor número porque tiene más y porque Copa Libertadores la de Flamengo. Pero Botafogo va a traer también su barra. Botafogo, gente grande, gente mayor en su mayoría, sus seguidores. No, claro, pero seguramente va a venir la barra de Botafogo. Sí, viene, lo suele acompañar, pero la última vez, que no recuerdo exactamente contra qué equipo, pero estuvieron ahí en el sector de la antigua Campeones de Lima, frente a ahí contra Olimpia habrá sido. Y era gente bastante mayor la que acompañaba. Olimpia le ganó por penal a... Noche de Gatito. Sí, o sea, Botafogo eliminó a Olimpia. Sí. Exactamente. Así fue. Bueno, gracias, Gerardo. Abrazo para todos. Gracias a ustedes, Federico. 13:30. Hasta ahora van 28.000 entradas vendidas para el partido de vuelta de octavo de final entre Olimpia y Flamengo. Vía franjeado, me escribe uno aquí. Bueno, entonces 28.000 entradas, quedan 4.000. Si es que fueron, ¿verdad? Que rápido creció con es que mucha gente la buena noticia de la Río. APP. Y después del 1-0. Totalmente. La confianza, la fe. 6.000 entradas dentro de la noche y... porque se había cerrado en 22.000. Sí. El último reporte que habíamos tenido. ¿Y cuánto? No había dicho Coto 34.000. Ah, puede ser entonces. Entonces quedan... Queda un poquito más, me parece. 6.000 más. Pero sí, yo creo que la policía también tendrá que hacer su trabajo, ¿eh? No sé, por ejemplo, si las dos delegaciones van a coincidir ahí en el Borbón. Van a coincidir. Porque hay veces que hay una delegación que dice, hay gente, entonces nosotros nos vamos a otro lado, ¿verdad? Pero los brasileños más que nadie quieren... No, claro, además de la cadena de ellos. Pero coincidieron ya... Pero Flamengo, Botafogo... No, de delegaciones sí, pero... ¿Viste? Ahora que dijiste eso me... No, que el tema para la policía... Porque el lunes ellos tienen su evento ahí con lo de Valdano y todo eso. No sé cómo está el tema de... Pero va a ser una semana... Y ni hablar el tema de las barras. ¿Qué nuestra policía sabe? Déjame Vamos a votar, Fabio. ¿Sabe nuestra policía que va a haber dos barras importantes de Brasil acá entre miércoles y jueves? O sea, martes, miércoles y jueves.
¿Vos sí tenés conocimiento o no? Creería que sí. No, pero no. La verdad que tengo dudas. Elijo creer, sí, ¿eh? Y, Elijo bueno, creer, sí. si me preguntabas, tengo mis dudas. No, pero... no, mucho cuidado en serio porque son gente bélica, y, la pucha. y especialmente ahí en la zona fronteriza, ¿verdad? Donde van a hacer el tema de... Ahí en Ciudad del Este los muchachos... Justo nos dice lo que va a hacer la frontera. No, es más, Dani, cuando los hinchas pues siempre van al hotel donde están sus jugadores. Por eso. Y van los dos a las dos hinchadas a saludar a sus amigos, allí a sus jugadores, la de Flamengo, la de Botafogo. Porque suponiendo que, a ver, no sé, que Botafogo termina su partido y se va inmediatamente, igual Flamengo tiene que venir un día antes, o sea, tiene que venir ese miércoles. ¿Se entiende? O sea, es como Claro. y en el caso de los hinchas, o sea, pocos son los que vienen justo. Vienen un Claro, día antes un y día ahí antes. entonces... Un pasito por el centro. Vaya, en la zona de Luque. ahí. Marta la noche por Carmelita. Va a estar lindo el tema para observar, mi querido Edgar. El agosto liquida llega a Farmoliva. Este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto vas a poder disfrutar de los mejores beneficios y descuentos de hasta el 70% de descuento en todas nuestras sucursales y con todos los medios de pago. Llámanos al 235-5000. Ingresa también a la web farmoliva.com.py. Agosto liquida en Farmoliva. Te esperamos. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. En Petrosur te ahorras 30% todos los viernes con la tarjeta de crédito de Financiera Paraguayo-Japonesa. Pasa por cualquier de las estaciones los días viernes y accede a un descuento de hasta el 30%. Carga en Petrosur, calidad internacional certificada. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 13 horas con 34 minutos, estamos cerca ya de los servicios y compañía. Sí. Ariel, aparte muchos hinchas de Olimpia vi, no sé si van a cumplir, ¿verdad? Creo que ya no se puede más eso, pero querían ir con la bomba el miércoles también. Y eso va a ser en pleno partido guaraní. No, si quieren ir con las bombas porque creo que hace poco, no sé qué equipo vino y despejó la policía de la zona, allí de Bourbon. Pero querían hacer una práctica muy brasileña, vi, ya ayer la convocatoria importante acá me estaban escribiendo. Para la policía solo la barra luqueña la más peligrosa. Los barras bravas son brasileños como la 12 o los borrachos del tablón. ¿Cómo ligaron lo de la 12 en Montevideo? A Palacio Limpio y la policía, eran todos barras. Vos te das cuenta de lo que están todos vestidos con la campera y el pantalón. Famoso barra, pero ligaron bastante. No sé cómo le fue, no tuve reporte de la hincha de Olimpia. Si fueron bien cuidados ayer. A la salida los de Guaraní ya vieron que tuvieron problemas. Argentino Fluminense no pasó mucho. Allí vino por otra mano el tema, pero está lo de Sudamérica últimamente bastante conflictuada la situación. Cuando hace rato dije que Nacional consiguió el mejor resultado, ganar por 2. Se me había pasado lo de Bolívar, Bolívar también ganó por 2, a Atlético Paranaense. 3-1. Cierto. O sea, Bolívar y Nacional fueron los que mejor resultado de local sacaron. Y se destaca lo de Palmeiras, que es el único visitante que ganó. Así es. El resto todo cerradito. Incluido ¿Empate o mínima? Algún empate, exacto. Obi, nosotros tenemos para ¿cuánto dura lo de Arce con Cardoso?
Así estamos con Edgar. ¿Cuánto dura? Metele, Edgar. Metele y vamos apurando las noticias. Y los servicios. Vamos a los servicios. Los servicios. Vamos a los Semana servicios. difícil para la policía fue porque el fin del clásico, sí tenés razón. También me puse una linda prueba acá, Botafogo contra Flamengo. Para que después venga el clásico. Pero nuestros policías no van a... Y hay que decirle Los siempre... policías tienen miedo de venir cuando son así... ¿Qué pasa, extranjeros y compañía. Ariel, ¿qué pasa? ¿Se escuchó otra vez? Ariel. Parando, para que la gente sepa que no es que a uno se le antoja irse. No, pero todo lo contrario, si recién dijimos, vamos a apresurar y de ahí vamos... No, todo lo contrario. No, pero es que esto actualizado tiene que ser No, un ya, momento, porque si no sí. vamos a mentir. No, y a la barra brasileña o a los hinchas hay que decirle que acá en Paraguay vos no puedes entrar al estadio Beba o como dicen ellos, ¿verdad? Todo el tema de tomado. Por eso, Claro, allá- muchos hinchas del Olimpia, por ejemplo, ahí en el Maracaná, mostrando la cerveza. ¿verdad? Y no, por eso. Lo de Guaraní después Para del nosotros gol, una novedad estaban ahí. poder tomar cerveza en el estadio, ¿verdad? Sí. Y por eso cuando famoso acá, cuando viene la gente visitante ahí en el sector de preferencia, vemos hay gente que está ahí demorada cuando le dicen sopla un poco este alcoté. No, acá no puede entrar, no. Bueno, acá recordamos que no se puede, y en Brasil, y en la mayoría de los estadios es toda una tradición tomar cerveza con alcohol. Sí. Y te acuerdas que en la cancha Olimpia nosotros destacamos como algo curioso. porque Cuando terminó el partido otra vez. Terminó el partido Olimpia Nacional y ya rápidamente los muchachos ya estaban vendiendo la cerveza porque ya era modo concierto. Era la mosca. Ahora trae la mosca. Me trae la mosca antes del partido lo que va a hacer por hora. No, Aquí ya estaban solos. ¿Qué está pasando? Yo tengo el auricular. ¿Qué está pasando? No, si tenés la auricular y no se escucha, perfecto. No se escucha, Ariel. Tranquilo, perfecto, tranquilo. Ariel. Vení, Ariel. No, Ariel, no te hagas. Dale que estamos con tiempo comprimido. Enseguida con lo de Arce. Pero tanta preparación, hermano. Una Tiene que salir afuera. Tiene que salir afuera. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifengreb. Sus cápsulas blandas actúan más rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifengreb, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole. Rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, y ahora sí parece que estamos entrando en la cuenta regresiva de la confirmación de Mbappé para ser jugador del Real Madrid, porque la idea que tiene el equipo merengue es tenerlo ya antes del debut en la Liga Española, que va a ser el próximo 12 de agosto. El Real Madrid tiene que visitar al Bilbao. Dentro de una semana casi. Sí, una semana. El próximo fin de semana. Sí, ya se habla lo que hace rato se estaba mencionando con respecto al precio que ya le puso el París. 200 millones más 50 en bonus. Así que vamos a ver si esto se va confirmando en las próximas horas, lo de Mbappé para que llegue al Real Madrid justito. En estos días se está acelerando todo esto para que pueda llegar a debutar, inclusive ya para esa primera fecha del fútbol español.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos. Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con Julio Vareiro, hermano y representante también de Adam Vareiro, que ayer hizo un gol más y se refirió a los elogios que recibió a través del Twitter por parte de Luis Suárez por el otro gol más que marcó en la Copa Sudamericana, el sexto de Adam Vareiro. Creo que es un elogio que partió por parte de Luis Suárez, nada más. Mira, es un orgullo tan grande para un futbolista recibir un halago de su colega que ha ganado todo, que ha tenido todo, que ha jugado en las mejores ligas con su selección. Y entonces yo creo que la familia entera estamos muy contentos también que una persona o una personalidad tan grande del fútbol tenga palabras de elogio para con nuestro hermano. Es muy importante eso. Se nota que hay mucha gente que lo mira, que ve el sacrificio que está haciendo, el crecimiento que está teniendo y las ganas que pone cada partido. También nos comentó Julio Vareiro que había recibido San Lorenzo de Almagro una oferta del Ludogorets de Bulgaria por Adam Vareiro. Por ahora no lo vende el equipo de San Lorenzo. Le llegó una oferta formal al club San Lorenzo del Ludogorets de Bulgaria. La oferta no convenció al club, tampoco era muy conveniente en este momento analizar fuerte porque no llenaban las expectativas que tiene el club. Lo entendimos perfectamente, hablamos con el gerente deportivo, que es Matías Caruso, y se decidió rechazar esa oferta y de esa vez no hubo una contraoferta que digamos. No tengo comunicación por parte del club de ese tema a partir de ahí. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Comienza a cargarse Avenida Mariscal López desde Mayor Infante Rivarola, zona del Colegio Santa Clara, hasta la calle Bélgica, algunas cuadras después de San Martín. Te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, 13:45. Vamos con lo que decía Francisco Arce junto a Cardoso, Fernando Cardoso, conferencia de prensa, por si no pudieron escuchar. Ya se viene periodísticamente. Nos encontramos hoy a las 6, Ariel. A las 6 de la tarde. Hoy ancho completa la programación, 2 horas. Así como ayer. Cuidado también con Artigas y sus manifestaciones, tenés razón. Tenés aquí temprano. Chaque. Entonces me llevé por otro lado. Exactamente. Por Benfica. Realizamos, creo, no estoy seguro, un gran trabajo. Como habíamos charlado, teníamos obviamente mucha información porque es un equipo muy visto constantemente, y dentro de las personas que nos ayudaron también en ese sentido, pasando información, y con los profesionales que trabajan en el club, sostuvimos bien eso, con un trabajo defensivo correcto, con la cobertura adecuada. Solamente creo
creo que tardamos en descubrir ese cambio de posicionamiento y de sistema de ellos en el inicio del segundo tiempo, hasta que nos convirtieron de esa manera, y estoy convencido que allá vamos con toda seguridad a tener el hincha a favor, el estadio lleno, y hoy demostramos que es posible, igual enfrentando a un gran equipo, que tenemos la llave abierta y la chance intacta de poder pasar a la otra fase. Fernando, en el campo de juego, ¿se sintió esa diferencia que más bien hablaba de la prensa, no sé si ustedes, pero ¿se sintió algo allí en el campo, esa diferencia? Buenas noches a todos. Sabíamos que iba a ser un partido bastante competitivo. Sabíamos que enfrentamos al actual campeón de la Libertadores. Supimos hacer un excelente partido. Creo que en un pequeño descuido se nos viene el gol, pero sacando el gol creo que hicimos un excelente partido. En todas las funciones tratamos de hacer las cosas bien y creo que no llevamos un mal resultado a Asunción. Como dice el profe, ahora toca recuperarse, esperar la semana que viene y hacer otro partido, tanto como los hinchas como nosotros. ¿Cómo podemos analizar quizás por lo que se dio dentro de la cancha? Se vio un juego bastante rápido. ¿Y cómo lo ves para lo que va a ser dentro de una semana en el Defensor del Chaco? ¿Con qué jugadores crees que ya podés contar de lo que no estuvieron hoy? ¿Y cuánto se dio lo de la rotación que hablabas en la previa que querías implementar en este partido? Lo que más teníamos que cuidar era la rotación de ellos en el juego mismo, sin mantener una posición fija, y eso lo hicimos bien. Designamos a Tito para que haga un trabajo y lo hizo en forma perfecta defensivamente. Nosotros también tuvimos nuestras chances, no muchas, pero tuvimos nuestras chances, que es algo que obviamente con la necesidad y la obligación en la función tiene que ser un juego distinto, sin enloquecernos, claro, porque vamos a tener todo el tiempo para poder resolver, buscar el resultado. Tenemos que ser astutos para eso. ¿Quiénes de los que no vinieron? No sé, es difícil decir eso. Físicamente necesitábamos en los recorridos hacer ese esfuerzo y creo que ellos lo hicieron en una forma magnífica, por eso los felicitamos al final del partido en el vestuario. Y obviamente sí, el domingo ahí sí vamos a rotar, si es que entra dentro de esa situación tu pregunta, vamos a rotar gente que necesita también minutos, que nos puedan dar una mano en la revancha. Primero vamos a mirar eso porque en el campeonato local ya necesitamos urgentemente ganar para reacomodarnos, y después vamos a tener tiempo paralelamente preparar la revancha y hacerlo sufrir también por momentos como ellos hicieron con nosotros hoy. Fernando, ¿qué tal? Bueno, me imagino que en esta ocasión se supo controlar la ansiedad, el nerviosismo, porque lo vimos bastante sólido quizás en esa primera etapa. La desatención, como bien mencionaste, del segundo tiempo, que podríamos puntualizar como el error que se tuvo dentro de este partido. ¿Y qué destacás de tu rendimiento contra Flamengo? Buenas noches. Sí, yo creo que la ansiedad supimos manejar. Hicimos un trabajo bastante inteligente en todas las líneas, no solamente en lo mío, sino que todos los compañeros sabíamos la tarea que teníamos que hacer y creo que cumplimos muy bien ese rol. Como había dicho antes, una pequeña desatención hizo que llegara el gol de ellos, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Hay que tratar de corregir eso para la revancha y salir con todo, tratar de comenzar a ganar dentro del local para agarrar confianza y llegar bien para el partido de vuelta. ¿Qué buscaste futbolísticamente con el ingreso de los que entraron? Y si buscabas algo específico, algo diferente, o era nada más para oxigenar esos puestos, profe? Las dos cosas. Los que entraron tenían características un poco diferentes. Hugo Quintana diferente a Huguito Fernández. Después lo mismo con Fer, Diego lo vimos bien y necesitábamos refrescar esa zona. Brian tiene otros movimientos que Walter, que había ya hecho un trabajo muy esforzado trabajando defensivamente primero y después intentando dar opciones. Ramón, yo creo que en muy buena forma porque es fuerte físicamente, necesitaba
ese control, digámosle, los pequeños movimientos de cobertura en el medio. Y Tucu también por lo mismo, para tener una marca más fuerte, más reforzada, especialmente imaginando que al final ellos hicieron el cambio de Everton jugando por ahí, que es muy rápido y muy hábil, y Alex ya había hecho su esfuerzo también en el primer tiempo, especialmente con Bruno Enrique. Fernando, estabas hoy dentro del campo de juego. ¿Qué te generó a vos observar a los hinchas que vinieron desde muy lejos para observar este partido? Lo que te genera a vos como jugador, y como que estuviste dentro de la cancha a ver a tanta gente que viajó miles de kilómetros para ver el partido de hoy. Buenas noches, me pone muy contento. No me esperaba tantas personas viajar de tan lejos a apoyarnos. Sabía que iban a dejar varias, pero no demasiadas. Me pone muy contento saber que tenemos el apoyo del hincha, el esfuerzo que hace cada uno para viajar lejos y apoyar al equipo. Creo que me pone muy contento de eso. Ahora tratar de distribuir eso en la vuelta, y en el torneo local tratar de dar un poco más. Lograste que tu equipo sea corto, que cierre los espacios, cubriendo cada detalle de tu equipo, profe. Como dije en la primera respuesta, de tanta información que recibimos nosotros mismos por haber jugado bastante tiempo aquí, conocer cuál es el ADN del futbolista brasilero, no nos tardamos mucho para elegir la estrategia. Eso fue hecho ya la semana pasada, solo lo entrenamos allá, aquí ya no hicimos solo el recreativo, y si no se hace eso con ellos es difícil de controlarlos. Igualmente en algunas oportunidades tuvimos desdoblamiento, llegamos a conseguir atacar, cosa que allá tenemos que insistir un poco más. Seguramente en algún momento presionar más alto, insisto, sin que haya desesperación, porque el resultado no es tan largo, y normalmente la historia cuando se juega de local con nuestro equipo es diferente en el Defensores. Fer, jugaron un partido típico de Copa Libertadores de América, empujando, mordiendo en cada sector. ¿Qué es lo que sentís en ese momento? Porque la verdad en un momento se picó el juego y respondieron de muy buena manera, Fer. Sabíamos que tenemos que entrar con todo, atender todas las líneas, salir a jugar, no diría de igual a igual, pero tratar de estar fuerte, hacernos sentir. Creo que hicimos un buen partido, como dije anteriormente. Ahora pensar en el partido de vuelta, salir a mover con todo, a buscar el empate que vendría a ser en el global, y tratar de buscar la clasificación con mucha cabeza, con mucha tranquilidad, pensando que, como dice el profe, no es largo la diferencia, jugar un partido inteligente y hacer bien las cosas. Francisco, ¿cuánta confianza gana Juan Espínola luego del partido que hizo hoy? Porque fue una de las figuras de Olimpia. Pues yo creo que él está muy confiado. Juan es un chico que nosotros ya habíamos trabajado y creo que lo conocemos perfectamente. Asumió muy bien ese su rol de que le está tocando, digámosle de alguna forma, esa oportunidad de jugar, que es difícil que se dé con los arqueros, con la mala noticia de que por lesión se lo perdió a Olveira. Entonces ya venía él muy seguro. Hoy respondió bien, creo que no demasiadas chances, sí un remate en el primer tiempo que sacó muy bien, después hubo muchas aproximaciones de ellos. Creo que en el gol fue más una virtud del rival que algún defecto nuestro, y todos ellos yo creo que tuvieron un rendimiento acorde a lo que se necesita para este tipo de disputa. Ahora resta descansar y cambiar un poco el equipo para el domingo, así entramos revitalizados, decididos y confiados para hacer crecer realmente esa confianza en el pasar de los días, porque hoy estamos muy confiados de que allá lo podemos dar vuelta. ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento de las dos jugadas clarísimas que tuvo Olimpia, el travesaño del remate de Walter y el travesaño del remate de Hugo Quintana? Y tu mensaje para el hincha que queda motivado porque la llave quedó abierta para lo que va a ser el partido del jueves en el Defensores.
en un momento un poco de bronca porque si la pelota había un poco más abajo eran goles. Son cosas que pasan, a veces entran, a veces no, pero bueno, trataremos de que la vuelta puedan entrar, y el mensaje al hincha sería que le esperamos a todos mis defensores para hacer un gran partido y empujar el minuto 1. Profe, y Fernando específicamente, ¿cómo influyeron la jugada de la mano? ¿Qué le dijo en este caso a ustedes el árbitro? Y en tu posición, profe, ¿cómo viste esa jugada? Que después no el primero que estaba en la cancha. Bueno, desde mi punto de vista estaba tan cerca, creo que busca el contacto de la pelota, obviamente tiene la mano atrás, pero busca con el brazo también. Bueno, son cosas que uno ve en el campo de juego protesta, pero el que da la última decisión es el árbitro. En este caso creo que no, dijo que no era penal, y bueno, son cosas que uno acepta y bueno, trata de seguir para adelante. Yo vi ahora la imagen de una posición diferente y para mí fue penal, y el error ahí es compartido porque esperaron a que de arriba el VAR lo analizara y igual no lo llamaron para poder revisar y dar el penal. Para mí fue penal. Entrenador, buenas noches. Preguntarle acerca de lo que mencionó. Usted analizó el gol del rival como una virtud de ellos más que un defecto de ustedes. Para que no se repitan esas virtudes que tiene el rival el jueves, ¿cómo puede hacer Olimpia para que la predominancia del balón, también las jugadas a favor, sean más para su equipo el jueves, que es podría decirse el partido más importante del año? Es muy loco decirlo tan públicamente ahora, estando en Río de Janeiro y con todos los rapazes atentos para poder contarle a San Paolo, ¿verdad? Nos vamos a preparar y vamos a jugar con todo. Obviamente tenemos la idea clara de qué tenemos que hacer, qué situaciones que no hicimos aquí por pedida a los jugadores o por estrategia de juego, la tenemos que hacer diferente allá. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Imputación contra Ramón González.